Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos esta séptima jornada que ha sido sumamente álgida con estos movimientos ciudadanos y que también se han visto reflejados en todo el área de la política. Vemos que hay varias aprobaciones. En estos momentos se acaba de aprobar la idea de legislar las 40 horas laborales y vamos a estar hablando de eso y mucho más con nuestro invitado Cristian Leporati, publicista y también con un posgrado en Humanidades, ¿no? Humanidades, antropología también, filosofía, tantas cosas por ahí. Va a estar siendo sumamente interesante entonces poder estar conversando todo lo que es la contingencia que se está viviendo este jueves. Comencemos con lo que es esta noticia de último momento. Se rumoreaba que ya estaba listo, sin embargo, ahora ya es un hecho. Se aprueba la posibilidad de legislar lo que son estas 40 horas laborales. ¿Cuál es el mensaje con el que puede recibir la ciudadanía esto en esta contingencia que se da de manifestaciones? Sí, yo diría que las 40 horas, lo relevante de las 40 horas básicamente es lo que hay detrás de las 40 horas. Y las 40 horas en verdad refleja un derecho que tienen los chilenos. Y además en el mundo actual, en el mundo contemporáneo, en el mundo digital en que estamos, en verdad la gente que trabaja 40 horas, seamos sinceros, o sea, trabajamos muchas veces menos. Y no es la cantidad que trabaja, es la calidad del trabajo que tú tienes. Hablemos de productividad, hablemos de esas cosas. Por lo tanto, yo creo que el tema de las 40 horas básicamente era un trámite importante porque le generó un quiebre político muy relevante al gobierno este tema y también al sector empresarial. Y una vez que se produce ese quiebre, yo creo que ya esta cosa empezó como a sentarse. Yo creo que tanto el poder político como el poder empresarial empezaron a entender que esto era ya un hecho más o menos consumado. No podía ir en contra de una realidad que la gente lo estaba pidiendo. Lo gritaban casi en las calles. Después pasa esto que se inicia el día viernes pasado e indudablemente que ya con eso queda oleado y sacramentado, pero indudablemente que acá lo relevante es entender que este era un tema que de alguna forma ya estaba negociado con el gobierno y el gran tema era el tema de la flexibilidad en primer lugar. Y en segundo lugar, el tiempo que esto se iba a aplicar en las empresas para no afectar particularmente a las pequeñas empresas. Claro, hablaba mucho de la productividad y cuáles iban a ser los costos que podía tener este proyecto de ley que ya sabemos que está aprobado para poder legislar, pero ¿por qué ahora? Sabemos que esto se viene discutiendo hace mucho tiempo, se conversaba que ya estaba medianamente listo, sin embargo, es el día de hoy que se aprueba esta idea de legislar. ¿Tú crees que es para tratar de apaciguar un poco los ánimos? Es súper interesante lo que tú planteas, porque finalmente la oportunidad que perdió el gobierno, la oportunidad de imagen comunicacional, la oportunidad de estar cerca de la gente, el ciudadano común y corriente, no el ciudadano de élite, sino el que está en la calle todos los días, se levanta temprano en la mañana a trabajar, que toma el metro a las 6 de la mañana, exactamente. Si eso lo hubieran hecho antes, esto hubiera sido un éxito para el gobierno, pero ahora lo hacen en este momento y ya no es un éxito para el gobierno, es más, es un fracaso para el gobierno, porque finalmente ¿qué opina la gente, la opinión pública? La opinión pública básicamente dice, bueno, esto lo hicieron porque no les quedaba otra. ¿Por qué no lo hicieron antes? Claro, ¿por qué no lo hicieron antes? Y si nos vamos un poquito más atrás, también cuando habló el presidente hace unos días atrás con todas las propuestas, para un poco tratar de bajar la presión, también uno se pregunta, y yo no lo digo como analista, lo digo como persona, como usted o como yo que trabajamos normalmente, regularmente y nos cuesta ganarnos la vida, ¿por qué esto que lo soltaron tan fácil ahora no lo soltaron días antes? Sí, ese es el gran punto. Entonces, todo lo que haga el gobierno en este momento, uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes? Y no estoy hablando de los analistas, los panelistas, toda esta gente sabia que se pasea por todos lados, sino pensamiento del sentir ciudadano. Entonces hay un tema de piel ahí súper relevante. Se le preguntaba también a la intendente de Santiago, Carla Rubilar, cuando ella sale a dar el primer discurso después de estas manifestaciones y da como reporte que son 300 millones de dólares lo que estaría haciendo de manera preliminar el costo solamente de las estaciones de metro. Ella enumera que con esa cantidad de dinero se podrían haber construido colegios, universidades, hospitales, un montón de beneficios para la ciudadanía. ¿Por qué ahora, era la pregunta? ¿Por qué ahora se lamenta ese gasto? ¿Por qué no se utilizó ese dinero de forma preliminar para evitar que se llegara a esta olla de presión que tanto se ha metaforizado y que explotó? Claro. Ahora, básicamente hay que entenderlo bien. Chile es una sociedad que como sociedad, como república, se empieza a formar en el siglo XIX. Y en ese espacio del tiempo tenemos grandes terratenientes, latifundistas, tenemos los patrones, digamos, y hay una relación ahí muy interesante, casi medieval, de siervos con señores feudales que se atienden mutuamente, y de alguna forma esa forma de operar social, sociológica, se traslapa después al siglo XX, y hay como un acuerdo. Ahora, ese acuerdo social también hay que recordar que hay alguien antes muy importante, que es Diego Portales, y Diego Portales, para él lo más importante es el orden. Y ese contexto
contexto histórico de este inquilinaje, este patrón, este orden relevante para poder surgir como sociedad, se hereda en el tiempo, se hereda con los movimientos sociales del comienzo del siglo XX, con el salitre y todo esto, después llega la Corfo, pero siempre en Chile el orden es lo más importante. Y eso nos educaron de chiquititos, nos educaron en la alta sociedad, en la media sociedad, en la capa socioeconómica más baja. El orden es muy importante. Y cuando pasa esta revuelta, de alguna forma, esa lógica portaliana, esa lógica histórica se destruye de alguna forma. Y eso nos mantiene a todos un poco nos quita la base, nos quita la base que para nosotros es muy relevante como chilenos, como identidad nuestra. Y eso hay que recuperarlo de alguna forma. Y yo espero que en los próximos días, una vez que pase esta crisis, o sea, baje un poco la presión, el presidente encuentre ya, sintonice bien con la ciudadanía, empiece a operar como líder, y también a su vez el sector político se descomprima un poco y también empiecen a pensar y no a correr, porque finalmente no hay que olvidarse que en los momentos de revolución o de cambios importantes en las sociedades, todo cambia, todo es no permanencia, todo es violencia, todo es duda, todo es dónde estamos. Y finalmente en eso hace falta la pausa. Yo creo que en este momento lo más relevante es la pausa. No es proponer muchas soluciones, no es juntarse a trabajar para tener propuestas, listados de compra, listados de eventos a solucionar la problemática social, porque no van a solucionar nada. Finalmente lo que hay que sentarse hoy en día es a conversar, a pensar, a reflexionar, a estudiar y pensar el Chile de los próximos 20 a 30 años. Yo siempre lo he dicho que para mí Elwin y Lagos no son particularmente personajes que yo políticamente respete mucho, pero sí los admiro porque son personas que fueron capaces en un momento histórico del país pensar el país e imaginárselo para adelante, imaginárselo en los próximos 10, 15 años. Y lo que ha pasado los últimos, yo diría, 8 años, que justamente nuestros políticos, de izquierdas o derechas, da lo mismo, no han sido capaces de imaginarse el futuro de este país, y nos lleva un poco a esto. Se olvidaron del futuro, se olvidaron de pensar a largo plazo y también se olvidaron de los ciudadanos en ese contexto. Tú hablas de la tarea pendiente que queda con toda esta crisis, sin duda alguna, es también estudiar cómo poder proceder, pero lo más inmediato por estos momentos es poner la atención a algunas denuncias que incluso están siendo avaladas y que es el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos corrobora que existen, particularmente de 2 detenidos en la comuna de Peñalolén que habrían sido crucificados. La verdad es que la palabra suena tremendamente fuerte. Ahí podemos ver cómo son distintos medios nacionales que han titulado esta noticia y donde se muestra que al parecer estarían existiendo vulneraciones en los derechos fundamentales de las personas, los que sin duda alguna tienen que ser investigados. Lo que sale acá del Instituto Nacional de Derechos Humanos es a corroborar que existe en la denuncia, lo que ya sería sumamente grave y lo que es necesario que se estudie, que se llegue a la verdad. ¿Qué te parece a ti si es que esto fuera realidad? ¿Cuál es el mensaje que está quedando para la ciudadanía que pensaba o que estamos en una sociedad de democracia y que vio tan lejano poder llegar a algo así? A ver, 2 cosas. El presidente lo dijo, aunque después por suerte no se desdijo, estamos en un momento de guerra. Y cuando uno está en guerra, obviamente que el enemigo es bastante claro quién es y da un poco igual lo que pase con él. Pero yo diría, más que lo relevante de la noticia en sí misma, que sí es muy importante, es ¿por qué pasa esto? Y yo he tenido el privilegio de estar invitado unas 2 o 3 veces en la Escuela de Suboficiales de Carabineros para una charla, y he tenido bastante amistad en el tiempo. ¿Charlas de manejo comunicacional? Sí, de comunicaciones, sí, de comunicaciones, buen punto. De comunicaciones, de cómo manejarse comunicacionalmente, qué pasa con los carabineros hoy en día, de dónde vienen. Manejo de crisis. Claro, de dónde vienen, además ellos vienen mucho del campo. El carabinero chileno viene del campo, no viene de la ciudad, viene de familias sencillas. Y de ese perfil. ¿Y qué pasa? Ellos llegan a la capital a educarse en la Escuela de Suboficiales que está por ahí en Cerrillo y tienen un año de escuela. Un año. Y después, bueno, tienen todos los años un reciclaje, pero es cortito. O sea, ¿cómo tú formas a una persona que muchas veces tiene un capital social, cultural distinto al de uno, o a la urbe, que la urbe es un tema distinto al sector rural? Tú como en un año puedes pretender enseñarle a una persona como es el carabinero, que además está todo el día en contacto con la calle, porque por último el militar está cuidado, está guardado en un regimiento. No un personaje de orden público. Claro, él no tiene que estar en la calle, el militar sale para la guerra, o sale para ayudar en caso de catástrofe nacional, terremotos, incendios, esas cosas, pero en general el militar está más resguardado, pero el carabinero está todos los días expuesto porque está en la calle. El carabinero es parte del paisaje
de las ciudades chilenas, es parte del paisaje y la identidad, yo diría, nacional. El carabinero es muy importante en la lógica identitaria del país. Bueno, su eslogan era un amigo en tu camino. ¿Te acuerdas en ese tiempo con el carabinero gordo? En los 90. Sí, en los 90, que fue una campaña maravillosa. Pero bueno, ¿qué pasó? Que yo en verdad encuentro que el Estado chileno solamente gaste un año de educar a un carabinero, encuentro que en verdad te explica las cosas que después uno ve en situaciones de violencia o en situaciones de crisis. O sea, tú apelas a la falta de preparación. Yo creo que es muy importante. No estamos generalizando bajo ningún caso, sino que estamos tratando de entender cuál es el conflicto, independiente de que esto se llegue a resolver. Esperamos que se pueda llegar a la verdad. Pero independiente de eso, el día de hoy hemos visto cómo en las manifestaciones pareciera ser el carabinero, en su mayoría, parte del enemigo de este movimiento. Sí, pero mira, re interesante también entender que un carabinero tiene un uniforme y es carabinero. Pero el día que sale de la tenencia, la comisaría, no es carabinero, es una persona, es un chileno más. Y de ese momento que es un chileno más común y corriente, que también lo es cuando tiene un uniforme, tiene una familia, tiene un hijo, tiene que pagar un colegio, tiene que alimentarse, tiene las mismas angustias que cualquier ciudadano chileno común y corriente. En otras palabras, es un chileno más. Por lo tanto, el carabinero de alguna forma, no sé si es bien usado el término, pero tiene una especie de bipolaridad en su vida diaria. Por un lado es un ciudadano, pero también a su vez representa el orden y representa el orden del gobierno turno. Porque y ahí es donde vemos imágenes como este carabinero que se abraza con alguno de los manifestantes. Exacto, y lloran porque también son parte de uno. Y perdona, yo creo que la gente, más allá de lo que digan en la televisión o a uno lo pueden fusilar por lo que voy a decir, pero finalmente yo creo que la gente en general quiere mucho al carabinero porque sienten que es parte de su cultura. Hablar de Paco, yo he hablado mucho con los carabineros no les molesta que digan Paco, porque entienden que el Paco, si no va con el apellido de Paco y otra cosa más, es como uno lo reconoce a ellos. Entonces en verdad no tiene nada de malo, ellos son parte nuestra y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, yo lo único que sugiero que el Estado se meta un poquito más mano en el bolsillo. No podemos entrenar carabineros un año, es muy poco. Un carabinero requiere mucho más instrucción, más aprendizaje, y no solamente en temas de armamento, temas de inteligencia, de estrategia, sino temas de cultura general, de cultura general. ¿Cuál es la historia de Chile? No la historia militar de Chile, sino la historia de Chile social, la historia de las vidas privadas, un poco entender qué pasa más antropológicamente en una ciudad. Ahora, con respecto a lo que tú dices, es el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos que en su último reporte actualizó la cifra de detenidos y heridos desde el inicio de las manifestaciones hasta la última jornada de toque de queda, que fue la de ayer. Y en total van 2.410 detenidos, 535 heridos, 210 de ellos con armas de fuego. Ahora, llama la atención que son 55 acciones judiciales las que se resuelven y de las cuales cinco son por homicidio por presunta acción de agentes del Estado. Eso es una suma sumamente elevada, considerando que recién van 7 días de manifestación, van más de 18 personas fallecidas. Decimos 18 porque es el reporte oficial hasta el momento por parte del gobierno. Es este mismo instituto quien asegura que serían muchos más, sin mencionar la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos que ellos han recibido. Claro, bueno, es que, a ver, sí, yo lo he comentado mucho, y genera algún escosor eso, pero en verdad cuando tú ves que la élite chilena, y cuando hablo de élite chilena hablo de élite privada, hablo de élite empresarial, hablo de élite política, cuando tú ves que finalmente ellos se educan en los mismos colegios, se casan con las mismas mujeres o con los mismos hombres, estudian en las mismas universidades o los mismos institutos, van después a sacar los posgrados a los mismos lugares de siempre. En el fondo hay una endogamia ahí cultural muy, muy importante que te va alejando un poco de la realidad. Y el contacto que hacen normalmente las élites con la ciudadanía común, con el pueblo, finalmente en política y también en el sector empresarial, esencialmente es a través de los estudios. En las empresas hay estudio de mercado, en el sector público estudios de opinión. Y ese es el contacto que tienen muchas veces. ¿Y eso está bien? Sí, estaba bien hasta hace unos 15 años atrás, cuando no había el mundo digital, cuando no había una sociedad digital. Cuando las personas ya empiezan a informarse, no solamente a través de un canal de televisión o solamente a través de un diario o a través de una radio, sino también a través de los propios pares, redes digitales, hablo de Twitter, hablo de Facebook, hablo de Instagram, etcétera. Cuando las personas empiezan a tener información, también empiezan a sentir que también tienen un poder y que de alguna forma las colusiones que tenemos en la lista larga
de colusiones, no voy a entrar a explicarlo, los conocemos de memoria, tú te vas dando cuenta entonces que tenemos por acá la gente, el gran pueblo que opina a través de distintos medios, tenemos a una élite que sigue un poco encerrada en sí misma, en sus conceptos de siempre, en su espacio de siempre, en sus balnearios de siempre, en sus barrios de siempre, y que no son capaces de entender qué está pasando a este otro lado. Y hay una sociedad digital muy rápida, muy líquida, que a estos señores les va poniendo ritmo, y un ritmo que no pueden darlo porque, seamos también sinceros, las instituciones políticas del Estado funcionan en base a leyes, y las leyes tienen un procedimiento, un proceso, un tiempo de racionalidad, un tiempo de acuerdo en la Cámara Alta y la Cámara Baja, que va en contraposición o en contrapunto con los tiempos actuales, que son los tiempos digitales. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que los tiempos son lentos, que las élites son distintas a ti, que están en un mundo totalmente extraño. Y ahí se empiezan a producir los quiebres que estamos hoy en día entendiendo. Ahora, tú me hablas de la sociedad digital y pareciera que esto es una herramienta para la ciudadanía que se agradece mucho. Es el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos quien pone a disponibilidad de todas las personas mediante su página web un formulario para que las personas hagan las denuncias a las vulneraciones que hayan podido tener. Claro, y además la gente se informa. O sea, no te olvides, y uno se olvida un poco esto, pero hace, no sé, 20 años atrás, uno se informaba de 2, 3 medios. Y esos sueños, si esto hubiera pasado hace 20 años atrás, nos hubieran dicho, bueno, hasta la fecha hay tantos detenidos, tantos desaparecidos, tantos heridos, tantos golpeados, traumatismo, bla, bla, bla. Hoy en día no, hoy en día te llega de la página del Instituto Nacional de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos, te llega del Ministerio del Interior, otra página, te llega de los medios de comunicación. Que se ven sobrepasados, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que piensa que hay que ser también súper empático con el poder. Ellos siempre tuvieron el poder en las manos, siempre, desde chiquititos. Y también la izquierda igual, siempre tuvieron en el Congreso, tenían un espacio controlado de seguridad, de certeza, y controlaban los tiempos, controlaban todo, pero se dan cuenta que no son capaces de controlar nada ahora, y eso es tremendamente complejo y hay que ser también empático con eso de la autoridad. Cristian, mientras conversamos, sabemos que están pasando muchas cosas en el país y por parte del Ejército de Chile entregan un comunicado oficial en sus redes sociales donde ponen: se informa a la opinión pública que el jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana ha decretado toque de queda desde las 10 de la noche del día 24 de octubre hasta las 4 de la mañana del día 25 de octubre, y esto se suma a las ciudades que ya estaban corroboradas, que es Valparaíso y también para la región del Biobío. Entonces ya sabemos que tenemos una nueva jornada, al menos para estas 3 zonas, con los toques de queda. Pareciera que están acortando un poco el rango de horario. Ellos teníamos dos alternativas. La verdad es que me gustaría que me comentaras por cuál te inclinas. ¿Será que están disminuyéndola hasta que se termine o la están disminuyendo para poder facilitar temas logísticos como por ejemplo los de desplazamiento? Yo creo que ambas cosas, ambas cosas son reales. Ahora, a ver, también dentro de la sinceridad que uno puede tener, y que corresponde además cuando uno está en una televisión, hay que ser sincero, no hay que dejar las cosas así como tapadas. Yo creo que finalmente a mí me molesta mucho el tema de las toque de queda, porque ¿sabes qué significa? Que uno como adulto no es capaz de hacerse cargo de su vida y de la vida de los otros. Por lo tanto, hay un padre superior, en este caso el poder político, que te dice, como usted no es capaz de respetar al otro, como usted no es capaz de esto y lo otro, vamos a llamar a alguien que es la Fuerza Armada, en este caso el Ejército, y que se haga cargo del control de las ciudades. Por favor, o sea, yo creo que cuando se dio ese paso es imperdonable, porque finalmente te demuestra, por un lado, el desconcierto del poder y también te demuestra la falta de confianza del poder en los ciudadanos. Y eso después te incentivó las conductas desviadas que tenemos y vamos a seguir teniendo unos días más. ¿Tú probablemente. ¿Crees que la represión entonces incentiva un poco más obvio, la rebelión? Está demostrado estadísticamente en distintas guerras que la violencia trae más violencia. O sea, inevitablemente cuando tú ya apretas el botón de la violencia, es inevitablemente que tú la despiertas. Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad neoliberal, tremendamente violenta. Yo siempre lo repito esto, los chilenos, el 75% tienen una deuda hipotecaria. O sea, el señor que vive en el barrio alto de la capital hasta Pudahuel están pagando deudas hipotecarias y eso es tremendamente violento. Y lo que es peor son deudas para consumos básicos. Claro, en una de las últimas encuestas que se entregaban ciudadanas, la gente en un principio se endeudaba para comprarse un auto, para irse de viaje, pero ahora se están endeudando para cosas básicas como lo es la educación, como lo es también la salud. Exacto. Eso pareciera que es una de las fracturas sociales más importantes y algo de lo que detona también este descontento. Tú me comentabas de la violencia que se está viviendo por estos días.
sabemos que hay muchas manifestaciones, sin embargo, nos guste o no nos guste, a pesar de que hay manifestaciones que son sumamente pacíficas, resultan heridos, hay represión, hay manifestaciones que nos muestran, y nosotros estuvimos ayer con un móvil, vimos a la Cruz Roja cómo trabajaba arduamente y veíamos la cantidad de heridos que se dirigían hasta este lugar. Afortunadamente estaba esta persona, y quiero saludar, nos encontramos en estos momentos con uno de los representantes de la Cruz Roja, Patricio Costa. ¿Cómo estás? Patricio Costa, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Cómo estás, Patricio? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Perdona, estamos aquí muy cerca de la zona cero, así que cuéntame. Me imagino, Patricio, trabajando, presidente nacional de la Cruz Roja. Nos consta, nosotros como equipo estuvimos el día de ayer y hemos estado a lo largo de estas 7 jornadas que van de manifestaciones intensas en la labor que ha tenido la Cruz Roja. Tenemos imágenes propias, esto fue el día de ayer, una gran cantidad de heridos. Se hablaba también de muchas personas que habían recibido impacto de balines en los ojos. Se habla de ya una persona que ha perdido la visión y otras tantas que están siendo tratadas para evitar esto. ¿Cómo es la labor de ustedes en esta jornada que sabemos son sumamente ajetreadas? Y veíamos también que pasaba el carro lanzagua a donde estaban ustedes. Bueno, sí, efectivamente ha sido una situación muy extremadamente compleja. Bueno, había un equipo de ustedes ayer. Hoy día se espera una situación, yo diría, tan compleja como la de ayer. Lamentablemente los protocolos internacionales, y ya que estaban hablando del tema de el entrevistado anterior, el tema de que Chile, al firmar los convenios de Ginebra en 1947, reconoce el símbolo protector de la Cruz Roja, justamente en este tipo de conflicto y guerra. Y acá no se ha respetado el símbolo protector de la Cruz Roja, entonces hemos tenido que salir arrancando, no hemos tenido que aparapetar, ha sido muy difícil el trabajo para atender a los cientos de heridos, porque ya no son decenas, son cientos. ¿Han tenido la posibilidad de hablar con alguna autoridad para que les facilite quizás alguna zona protegida? No, yo lo que he hecho ha sido parlamentar con las mismas fuerzas especiales cada día, y a veces incluso corriendo un poco ahí el riesgo de que me llegue un balino o una piedra. Entonces, lo que ellos me dicen, bueno, ellos saben que la Cruz Roja está atendiendo a los heridos, pero también me han dicho de que como los manifestantes se ponen delante o detrás de nosotros, ellos no pueden evitar que caigan las bombas tan cerca del puesto de la Cruz Roja. Entonces, estamos en medio. Patricio, dígame. Es sumamente fuerte lo que tú nos comentas. Estamos hablando que son derechos internacionales, como es la intervención de la Cruz Roja para este tipo, no solamente para este tipo de manifestaciones, nosotros lo hemos visto presente a lo largo de toda nuestra historia, tanto en catástrofes como también en lo que son este tipo de protestas. Ustedes no han tenido la posibilidad ni el respaldo de las autoridades y han tenido que trabajar, estamos viendo en las pantallas, con fuego. O sea, tienen espectáculos incendiarios al lado, tienen proyectiles y tienen también, por otro lado, las bombas lacrimógenas arrojadas por parte de funcionarios de Carabineros. Eso es lo más difícil para los profesionales que estamos trabajando en el área de la salud. Quiero aprovechar el espacio para agradecer también a los que se nos han ido incorporando, estudiantes de diferentes facultades y universidades que se nos han estado incorporando, estudiantes de medicina, TENS, enfermeros, más los voluntarios de la Cruz Roja. Lo más difícil son los gases, que son extremadamente tóxicos y fuertes, que nos hace parar con nuestro trabajo. Lo que más nos toca atender son los proyectiles del balín de goma, que afortunadamente es de goma, porque hace años atrás eran de plomo y por lo tanto eran más peligrosos. Pero que pueden provocar de todas maneras un daño irreparable. De todas maneras, o sea, en las partes blandas, ojo, lo que tú hablabas hace un rato atrás, cuello, nosotros hemos sacado balín de cuello, bueno, el ojo hemos trasladado un par de personas con el impacto de estos balines. Oído. ¿Ya? Entonces, obviamente hemos evacuado gente extremadamente grave. Entonces, un poco respondiendo al apoyo que tú hablabas recién. Nadie del Estado a nosotros nos ha llamado para decirnos algo. Y lamentablemente voy a entender de que están colapsados los servicios de ambulancia, porque tampoco llegan las ambulancias a la zona cero. Y recordemos que hay parte del gremio de la salud que se está adhiriendo a este paro.
lo que hace aún más complejo el trabajo para ustedes. Más problemas tenemos porque finalmente tenemos que improvisar medios de transporte, las camionetas de Cruz Roja que afortunadamente tienen baliza, pero no es el medio de transporte más adecuado para transportar a una persona herida grave. Entonces tenemos hartas complicaciones. Además se nos están acabando los insumos. Patricio, y no llega, los insumos, a eso quería ir. Llama mucho la atención que realmente, no quiero ser majadera, pero me llama profundamente la atención que no haya una autoridad independiente, que pueden estar ocupados en muchas otras cosas. Acá estamos hablando de algo que es vital, o sea, ustedes están prestando una ayuda para salvar vidas, están haciendo esa labor, independiente de que haya muchas otras entidades encargadas de limpiar, por ejemplo, o muchas otras de esas acciones que se agradecen. Acá estamos hablando que la labor de la Cruz Roja es salvar vidas, es atender a personas heridas. No puedo creer que no hayan autoridades que no te hayan respaldado, y quiero preguntarte, para las personas que nos están viendo en estos momentos en el especial de Punto Noticias, ¿de qué manera se puede aportar? ¿Hay un voluntariado? ¿Uno se puede acercar? ¿Necesitan algo? Mira, en este momento estamos más o menos bien cubiertos con el personal. Pero para contarte algo anecdótico, yo también tengo que darle seguridad a mi gente, entonces hemos estado comprando casco. Y lo último que compré tuvimos que mandar una persona aquí al sector de San Diego a comprar unos cascos de ciclista. Porque, y eso sale del bolsillo de ustedes, estos cascos de ciclista, porque ustedes están improvisando. No es llegar y, por ejemplo, oye, vamos a la farmacia a comprar, nosotros no compramos 3 ni 4, compramos 1000 apósitos. Y hoy día, ¿quién te vende los 1000 apósitos? O sea, las farmacias están cerradas, donde podríamos comprar, por ejemplo, la antiparra para proteger los ojos. No podía ir a un de estos home center a comprar porque está todo cerrado. Entonces tenemos problemas incluso para abastecernos. Hemos tenido problemas de efectivo porque no reciben un cheque de la Cruz Roja chilena porque la gente no confía en los cheques, entonces quieren efectivo. Entonces estamos teniendo problemas logísticos serios para abastecer cosas tan mínimas como los insumos médicos que estamos necesitando. Por lo tanto, si alguien tiene tiempo, puede durante la mañana, no en la tarde. Nosotros tenemos nuestra base acá en Santa María 0150 Providencia. Afortunadamente estamos muy cerca del Puente Pío Nono. Y en las mañanas, desde las 9 hasta como las 12, aún se puede transitar y venir a este sector. De hecho, mucha gente nos ha traído insumos médicos de donación. Por lo tanto, damos la visita. Si alguien vive por el barrio, no necesitamos que venga de tan lejos, y que nos pueda donar algunos insumos. Incluso, es más, los mismos cabros que están en este momento en las manifestaciones llegan con algunas cosas, gasas. Ayer nos regalaron guantes, nos regalaron algodón, y nos dicen ya para ustedes la Cruz Roja, y nos dejan cosas y se van. Entonces, así nos estamos abasteciendo ahora. Patricio, qué bueno que tenemos la posibilidad de conversar, de darle visibilidad a lo que ustedes están viviendo. Gracias, muchas gracias. Me gustaría hacer un llamado y que puedas repetir el lugar en el que ustedes se encuentran, pero por sobre todo dejar en claro que acá las responsabilidades, a pesar de que vivimos en un Chile que se le dice solidario y que agradecemos que se acerquen los ciudadanos a cooperar, acá hay responsabilidades estatales. O sea, no podemos delegarle esta responsabilidad a la ciudadanía, que de todas formas se agradece. Me gustaría, por favor, si puedes repetir la ubicación en la que ustedes se encuentran para las personas. Nos encontramos acá en Avenida Santa María, estamos muy central, 0150, a pocos metros del Puente Pío Nono. Entonces, como te digo, de 9 a 12, 12:30 todavía el flujo vehicular, la gente puede llegar por Bellavista, por Andrés Bello, puede dar la vuelta incluso ahí en el Puente del Arzobispo, y sería incluso hay gente que nos ha traído agua, insumos para curaciones. No necesitamos medicamento ahora, es insumo para curaciones, que es la gasa, el apósito, la tela adhesiva, que eso es lo que estamos ocupando full. Patricio, también agua, eso es lo principal. Cuando tú me comentas que no solamente necesitan ayuda, también necesitan protección, y me cuentas casi que anecdóticamente, a mí la verdad es que más que provocarme risa me da impotencia, es que ustedes han tenido que ir a comprar cascos de bicicleta para evitar que les lleguen los piedrazos a las personas que están cooperando de manera voluntaria en la Cruz Roja. ¿Me podrías repetir nuevamente si es que el dinero de estos cascos que ustedes han improvisado sale del bolsillo de ustedes? Sí, claro, la institución es somos igual que bomberos, somos voluntarios. Tenemos dos fuentes de financiamiento, uno que es la Polla Chilena de Beneficencia, que nos da un porcentaje de los juegos, pero es un porcentaje bien bajo. Menor.
sirve, y la colecta nacional. Esas son como las fuentes. Nosotros no tenemos una subvención directa del Estado, que muchas personas piensan así, y otras personas piensan, como la Cruz Roja es internacional, que nos llegan muchos recursos de afuera. Claro, ya nos queda claro que no es así. A raíz del mismo llamado que yo estoy haciendo, porque ya informé a mi autoridad en el extranjero, que es el Movimiento Internacional, el Comité Internacional y la Federación Internacional, y llegan los delegados mañana. Ellos van a ver esta situación y lo más probable es que llegue alguna ayuda internacional. Pero eso es todo, y con eso nos damos vuelta. Patricio, que recalco, presidente nacional de la Cruz Roja, estamos conversando acá también con Cristian Leporati. Me gustaría saber, Cristian, ¿tienes alguna pregunta para este tremendo relato que nos entrega por parte de la Cruz Roja, Patricio? ¿Patricio? Sí, hola. Oye, te felicito, ¿eh? Muchas gracias. Buen trabajo, como siempre, la Cruz Roja, además. Es histórico. Sí. Oye, yo tengo un tema con lo que tú... Sí, pues. Mira, yo tengo un tema con lo que tú planteas, pero que es mucho más amplio, que es el tema del espacio público. ¿Ya? ¿Tú no sientes que de alguna forma el espacio público, los chilenos todavía no sientes que son dueños de ese espacio? Y que ese espacio es como de otros, y que a raíz que ese espacio es de otras personas y no de ellos, de alguna forma no son capaces también muchas veces de comportarse dentro de ese espacio, ya sean las Fuerzas Armadas, ya sean los carabineros, como también los mismos civiles que protestan. Y te agrego además también por qué las protestas, o en las marchas, no son protestas muchas veces, más que nada son fiestas casi se podría decir, ¿por qué no van acompañados también de ambulancias, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de los hospitales cercanos donde se producen estas marchas? Como que hay una especie como de abandono, como que todavía el chileno no se hace cargo del espacio público, que es la calle, que es la plaza, que es el parque forestal, que está cerca tuyo. ¿No te parece que algo no funciona ahí? Mira, me queda una duda con tu pregunta. El espacio público, ¿desde qué mirada? Porque el espacio público, como bien tú dices, es público y nos pertenece a todos. Si es un parque, podemos ir todos y disfrutar del parque. Entonces, desde la mirada de la Cruz Roja y de lo que está pasando ahora, no entiendo la pregunta. Porque en el fondo tú no tienes el derecho a ocupar ese espacio, porque es un espacio controlado, que te van resguardando, y en ese resguardo aparecen los de siempre, los encapuchados, que te rompen ese espacio, y en ese ese espacio lo empiezan a destruir los otros, ¿te fijas? Y no es tuyo finalmente. O sea, tú en Chile todavía, en pleno siglo XXI, vas a la calle y tienes miedo de usar la calle, de ocupar la calle, cuando la calle es tuya, pues. Claro, correcto. Bueno, mira, ahí ya es como una mezcla de fenómenos sociales. Nosotros ya hicimos, y nosotros ya marcamos nuestro espacio como los perritos de la calle. Los chiquillos saben dónde nos instalamos, ¿ya? Por lo tanto, nos ganamos un espacio público y lo estamos ocupando. Y por iniciativa propia, no porque... Nos tiene identificado dónde estamos. Ahora el tema que algunas personas no respeten ese espacio público que nosotros estamos demarcando como una zona de seguridad con el símbolo protector de la Cruz Roja, ese es el fenómeno que hay que analizarlo desde el punto de vista sociológico, porque la gente se pone detrás de nosotros para protegerlos, que me parece normal, o se pone delante de nosotros para desafiar a la policía. Entonces cuando la policía dispara nos llegan a nosotros los proyectiles. Entonces nadie está respetando nada, esa es la verdad. Pareciera que no hay un alto al fuego y que no se están respetando estos símbolos que son tan emblemáticos, Cristian. Es tremendo el relato que ellos entregan. Los proyectiles los están recibiendo los mismos voluntarios, que son las mismas personas que están yendo a ayudar de manera desinteresada, y que peor aún, que no solo están poniendo en riesgo su integridad, sino que están sacando el dinero de sus propios bolsillos para comprarse estos improvisados cascos de bicicleta. No quiero caricaturizar la situación, pero es que me parece insólito que ustedes no tengan una ayuda por parte de alguna autoridad. Perdona, pero un detalle, te quería responder el tema que quedó pendiente, lo de la ambulancia. Mira, para sumarme la pregunta. Eso es lo que, para sumarme la pregunta. Estando normal, no en una crisis así, cada cierto tiempo ustedes como medio de comunicación reciben las quejas de las ciudadanas, ciudadanos que llaman a una ambulancia, no llega, se demora en llegar. Imagínate en una situación como la que estamos viviendo. Mira, no quiero quedar de equivocado o de mentiroso en las cifras, pero una vez escuché por ahí que el servicio SAMU para la región metropolitana tiene 40 ambulancias. Yo lo encuentro extremadamente poco. Imagínate en una situación como la que estamos viviendo. Con los problemas de desplazamiento. Donde hay muchos focos,
porque no solamente esto se lo está viviendo aquí en Punto Cero, que es Baquedano, que es el que tiene más visibilidad, pero tenemos las plazas de las diferentes comunas, de Quilicura, de Maipú, de Plaza Ñuñoa, hay un montón donde está pasando algo parecido. Y hay que convenir que las manifestaciones no son solo en Santiago, esto está haciendo a lo largo de todo Chile. Entonces, no, que te van a... Oye, la Cruz Roja va a estar en la Alameda, ya, para allá va un carro, chiquillo, dispongan de él. No, eso nunca ha sido así. Entonces, menos en esta situación. Obviamente nosotros cumplimos con los protocolos tenemos una comunicación con el SAMU, y obviamente vamos a entender de que ellos tienen la mejor voluntad de mandarnos un carro cuando lo pidamos. Lo que pasa que ayer atendimos a más de 200 personas. Y solo una vez llegó el SAMU, el resto nosotros lo tuvimos que trasladar en nuestras camionetas. Patricio, Cristian te quería hacer una pregunta. Impresionante eso del traslado en sus propios vehículos. Sí, lo que pasa es que finalmente yo vi un poco el tema de que, y eso tú vas a estar yo conmigo de acuerdo, Patricio, que finalmente esto es tierra de nadie. O sea, yo creo que cuando tú ves que la Cruz Roja tiene que resolver temas, querían ser temas más bien de ministerios probablemente, Ministerio de Salud, de otras áreas. Es simplemente porque estamos en un momento y en un espacio físico donde estás tú parado y te estás además desplazando, en el cual se siente que no hay poder ahí, o sea que no hay gobernabilidad, no hay un orden. Yo me ha tocado ver en otros países, a mí por ejemplo, no sé, cuando marchas en Alemania, los alemanes y la policía es feroz. Pero junto con la policía, junto con las marchas en Alemania, van también ambulancias, va todo un sistema de servicios, por darle un nombre. Y en Chile somos profundamente... en Chile somos materia. Tuvimos los pingüinos en 2006, tuvimos el levantamiento de los estudiantes en 2011, o sea, ya tenemos algún know-how, alguna experiencia en esto, y a pesar de eso la autoridad de turno es impermeable a estas cosas. Entonces encuentro increíble que siempre se esté delegando en privados como la Cruz Roja, una ONG, cosas que deberían ser también parte de la tarea del Estado. O sea, la calle y los espacios son públicos, son para ocuparlos. Y si pasa algo, bueno, hay que tener las herramientas para resolverlas, pero no poder delegar las cosas en otros siempre. Mira, lamentablemente los chilenos, y me incluyo, todos, somos re buenos para sacar lecciones aprendidas después que pasan las cosas. Entonces, cuando fue el 27F, el terremoto, es que no teníamos experiencia en tsunami, por lo tanto vamos a hacer tal protocolo para no sé qué cosa. Cuando fue el mega incendio, es que nunca habíamos enfrentado un mega incendio, entonces ahora de aquí para adelante vamos a tener aviones para el agua. Entonces ahora vamos a sacar la lección aprendida de esto que estamos viviendo, y seguramente vamos a sacar algún tipo de protocolo. De aquí a que vuelva a pasar esto, pueden pasar 100 años, pero bueno, es lamentablemente la idiosincrasia del chileno. Nosotros como institución humanitaria obedecemos al mandato de la neutralidad. Ojo, nosotros hemos atendido, mucha gente me ha dicho, oye, ¿ustedes atienden solamente manifestantes? No, nosotros también hemos atendido a fuerzas de orden y seguridad. Lo que pasa que ellos nos han pedido que no divulguemos la imagen, que no saquemos fotos, esa imagen no aparece. Nosotros estamos atendiendo por ambos lados. Obviamente que en este caso son los jóvenes, las personas que no tienen elemento de protección, son los que se llevan la peor parte, pero es importante también dejar claro que nosotros, para que no vayan a pensar que estamos cargados para un solo lado, porque me lo han insinuado, nosotros atendemos a todo quien sufra y requiera de la ayuda y la asistencia humanitaria de la Cruz Roja. Eso lo quiero dejar súper claro. Todas las personas que nosotros nos pidan, sean uniformados o no uniformados, nosotros los vamos a atender igual y lo estamos atendiendo. Patricio, queremos darte las gracias precisamente por eso. Podemos darnos cuenta que acá hay un montón de héroes anónimos que están trabajando en todo para que esto se resuelva. Nosotros vamos a seguir en contacto sin duda para saber qué solución les da, quizá un llamado para las autoridades, para el ministro de Salud, para evitar que ustedes tengan que estar haciendo estos gastos y estas improvisaciones como lo es este casco de bicicleta que ustedes están utilizando para protegerse. Te damos las gracias, Patricio, y quedamos en contacto. Sí, yo quiero aprovechar también de mandar un saludo a todo el voluntariado de Chile que está trabajando en esta emergencia. Un abrazo, fuerza, y gracias a ustedes por la difusión de nuestras actividades.
No, vamos a quedar sin duda en contacto, vamos a poner también los datos para que las personas que quieran ayudar, toda ayuda sirve, está precisamente en estos momentos en pantalla, Patricio, para agradecerte esta labor que todos podemos necesitar en algún momento, porque bien tú lo decías, no es solamente en estas manifestaciones, es a lo largo de todo el año, Cristian. Sí. Y pasando a otro tema, tú sabes que están pasando muchas cosas, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, acaba de pedir disculpas. Pareciera que el mea culpa de las autoridades está comenzando a llegar, lo estamos viendo en este momento. ¿Esa imagen vale la pena? ¿Sirve de algo? ¿Vale más pedir disculpas o dar medidas concretas? Yo creo que hay momentos para pedir disculpas y hay momentos para guardar silencio. Yo creo que este es el momento de guardar silencio. Yo creo que ya pasó mucho tiempo, creo que las disculpas llegaron tarde. Creo que no vale la pena disculparse ahora. Creo que además te da para que te hagan un bullying feroz en las redes sociales. Yo ya me imagino cómo van a hacer los memes, ¿no? ¿Te imaginas cómo van a hacer los memes en un rato más? Ya las disculpas llegaron tarde. ¿Ya habían algún par de memes circulando por las redes sociales? Obvio, pues sí, te das cuenta. Entonces ahí tenemos lo que hablábamos antes, la sociedad analógica, la sociedad tradicional, la sociedad del poder clásico, versus la sociedad líquida, dinámica, inteligente, rápida, etcétera. Que son una suma de dichos desafortunados, no solamente por parte de él. Recordemos el episodio de comprar flores, cuando este mismo ministro hace un llamado a las personas a ser premiados, entre comillas, por levantarse temprano para así tener una tarifa más baja. Resulta que ahora este movimiento desencadenó en que todos estamos llegando más tarde a nuestro trabajo. Bueno, mira, un solo dato histórico. El famoso historiador Encina, de que todos de chicos, muchas veces leímos algún libro de Encina, tiene varios tomos, él hablaba cuando escribía a los mapuches que eran flojos y borrachos. O sea, cuando tú, como historiador de una élite, en un momento determinado, de comienzo del siglo pasado, dices que los mapuches son flojos y borrachos... Estigmatizas. Estigmatiza. Y eso que estoy diciendo yo irónicamente lo dijo un tipo culto, con estudios en París, etcétera. Dice eso. Entonces, en verdad, cuando te pasa eso, tú después escuchas estas respuestas o estas acotaciones al margen y son más de lo mismo. Ahora no hay que obviarse también que estos comentarios fuera de contexto cultural, antropológico, vienen desde el año pasado. No se olviden del ministro de Educación el tiempo que duró en el gobierno y se mandó, ¿cuántas se mandó entre medio? O sea, una falta de desconocimiento increíble. Además que también no se olviden, bueno, uno es comunicador al final del día y uno tiene claro como comunicador que lo que uno dice, finalmente el discurso, la retórica, lo que uno habla en el día a día, va creando realidades. Entonces, cuando tú dices eso es porque de verdad lo sientes en tu cabeza, lo sientes en tu guata, en tu estómago como ministro, y se te sale el subconsciente, lo dijiste así de... Cuando uno está leyendo un papelito así, uno va controlando el subconsciente. Cuando uno está sin el papelito y está hablando, como ustedes son lo en este momento, a cámara, directo, en vivo, claramente se te sale el subconsciente. Y eso es lo que le pasó al ministro, y le ha pasado al ministro Larraín también, y a muchos más. Lo hemos escuchado no solo con el episodio de las flores, no solo con este episodio de levantarse más temprano, el último también que fue muy cuestionado fue que estos centros asistenciales de madrugada se convertían en lugar de reunión, de encuentro. Cristian, tú eres asesor comunicacional. ¿Cómo crees que ha sido la asesoría que ha tenido el gobierno y las autoridades en esta crisis? Mira, ahí volvemos a la famosa endogamia, la palabra infernal. Pero en verdad, cuando tú analizas el gobierno, analizas quiénes son los ministros, los subsecretarios, los asesores, en términos generales, son personas capaces, obviamente vienen de muy buenos trabajos también, con mucha experiencia, personas inteligentes, bien preparadas intelectualmente, profesionalmente, ya con experiencia en el gobierno por el tiempo que tuvieron en el gobierno anterior del presidente Piñera, pero finalmente es el mismo club que se traslapa de un espacio físico, por darle un nombre, a otro espacio físico, pero ese mismo club de Toby no tiene diversidad cultural, no tiene diversidad sociológica, no tiene diversidad socioeconómica, no tiene al final del día piel. Y cuando uno no tiene piel, en política es grave porque se te sale el subconsciente de clase a cada rato. Y eso es lo que le ha pasado al gobierno. Eso es lo que debería hacer ahora que viene un cambio de gabinete lo antes posible. Espero, ojalá, es que por favor tengamos un gabinete que en verdad sea representativo de lo que es este país. Cristian, tú me hablas de crisis y también hablamos de la falta de representatividad que se da con las autoridades, pero quiero abrir el debate, quiero ser completamente transparente y quiero preguntarte cuál es el mea culpa que tenemos que hacer los medios de comunicación, porque pareciera que tampoco estamos representando a las personas. Eso es al menos lo que ellos repiten. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros? Y digo nosotros porque somos parte, como medios de comunicación, para poder ser un poco más representativos con la gente. A ver, también hay que un poco también en defensa de los medios de comunicación. Estamos en una crisis, ¿cierto? Una crisis única. Yo creo que la crisis más fuerte después del 73, sin lugar a dudas. Incluso puede ser hasta más fuerte que esa.
Solo para complementarte, en estos momentos estamos viendo imágenes en directo que muestran el descontento de la gente y es una suma de peticiones. Claro. O sea, cuando ellos dicen la tele miente, es solo una de las consignas. También pareciera que hay un descontento social. Que el mercurio miente, se dijo el año 67 en la rectoría Casa Central de la Católica. Pero pareciera que ahora evolucionó y que ya es para todos los medios de comunicación. Claro, pero el problema yo creo que es distinto. O sea, no hay que mezclar peras con manzanas. Acá hay una crisis bastante importante y en ese contexto del momento, que partió un viernes pasado al jueves de hoy, de alguna forma los medios de comunicación, que además no tiene, es entendible. Yo ¿por qué lo digo? Porque finalmente los medios de comunicación lo que hacen es trabajar el espectáculo. Los medios de comunicación lo que hacen es entretener a la gente. Y a la gente claramente entretienen algunos tipos de situaciones, algunos tipos de programas, algunas situaciones familiares, pero policiales. Tenemos la labor de informar también. Pero espérate un poco. Que no pero ¿qué pasa? Que lo que pasa después del viernes, cuando empieza a producir esta catombe social, los medios de comunicación siguen pensando que son parte del espectáculo y siguen dando espectáculo. ¿Y qué significa dar espectáculo? Mostrar reiteradamente un atropello, mostrar reiteradamente un saqueo, mostrar reiteradamente lo malo del movimiento social y no lo positivo. Y lo positivo finalmente del movimiento social, esto es como la punta del iceberg. En verdad los delincuentes son los menos. Pero la televisión se enfocó en ellos porque pensaban que eso era lo entretenido, porque llevan horas de horas haciendo programas policiales, llevan horas de horas al aire en noticiarios centrales mostrando la parte delictual, mostraba las encuestas CEP, mostraba que el tema más importante para los chilenos es la salud y el tema delictual. Entonces se dejaron llevar un poco por eso, pero igual fue bastante rápido, porque hoy día fueron 2 días, sábado y domingo, que mostraron lo malo, pero ya el lunes empezaron a darse cuenta que había que preocuparse de la gente, había que preocuparse del movimiento social, de lo que la gente pensaba, de lo que alguna vez dijo la señora Juanita, acercarse finalmente al fenómeno sociocultural que son las personas. Y yo creo que ahí de alguna forma los medios de comunicación masivos también, no solamente la televisión, empezaron a percatarse del error y nuevamente se acercaron. Y creo que eso es súper interesante porque es una oportunidad también para los medios de comunicación tradicionales y para la televisión en particular de acercarse nuevamente a la gente. No hay que olvidarse cuando la encuesta CEP castiga a todas las instituciones por igual, son todas deficientes, nadie le cree a nadie. También la televisión es parte de eso. Yo creo que esta es la oportunidad, igual que para el gobierno, igual que para la política, es la oportunidad también de alguna forma de decir, estamos cerca de ustedes, los entendemos y somos parte de ustedes. Un periodista que se para a leer noticias en las noches también es una persona que tiene una pareja, tiene hijos, tiene los mismos problemas también que todos. Es ciudadano, puede tener las mismas demandas que las personas que eso están es lo haciendo. Importante. Y por eso es que es tan importante poder dar una lucha desde la propia vereda con lo que uno cree que es justo o no es justo, o con la solicitud que tenga como civil. Nosotros estamos mostrando y hemos mostrado también a lo largo de este programa ambas monedas, o es lo que hemos estado intentando hacer, porque como tú bien dices, dada la adversidad, uno tiene la posibilidad o de aprender o de restarse. Nosotros esperamos estar aprendiendo y estamos viendo de hecho en estos momentos imágenes, como lo hemos mostrado también a lo largo de todo este especial, que se ven sumamente pacíficas. Claro. Pero sin embargo son justamente nuestro equipo, junto con los equipos también de otros canales que han tenido que darle cobertura a este tipo de manifestaciones desde los balcones, porque si es que los tenemos en la misma Plaza Baquedano o donde sea, cualquier otro tipo de manifestación, de todas formas reciben algún tipo de agresión. Y no digo solo verbal, hemos tenido episodios de agresiones físicas contra camarógrafos, contra periodistas. Sí. Hasta Balini, acuérdate, un argentino, antes de ayer. Bueno, y que están las imágenes de esto. Ahora igual diría, siempre hay que ver el vaso medio lleno y no el vacío. Creo que lo bueno de todo este movimiento, no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero a mí me llama la atención cómo ha ido cambiando el discurso. Yo siempre he sentido que los periodistas de alguna forma están como comprimidos, igual que todos en general. Todos tenemos un límite en las cosas que podemos hablar o pensar. Y me encanta lo que ha pasado porque finalmente esto es como una especie de, como decían los griegos, una catarsis colectiva, en que en verdad el país, un país que tiene grandes indicadores de depresión, grandes consumos de estupefacientes, de todo en Chile. ¿Para qué hablar de la salud mental? Exacto, salud mental, que además, bueno, no está ni protegida. Este país en estos días de alguna forma se descomprime y empieza de verdad a decir lo que piensa. Yo pienso que muchos periodistas que no estaban diciendo de verdad lo que sentían, lo están diciendo ahora. Y también muchos más, ¿sabes? Empresarios, políticos, como que de alguna forma se generó una catarsis increíble y estamos diciendo por primera vez
lo que nos sale del corazón, del estómago, y no lo que pasa por la razón y tratamos de acomodarlo, adaptarlo. No, estamos de verdad asistiendo a un momento histórico. Pareciera que cuando hablábamos de un Chile tan desarrollado, en realidad es un Chile que recién se está gestando. Pareciera ser una nueva sociedad que está aprendiendo, y parte de ello somos nosotros como medios de comunicación, que esperamos poder prestar la labor que a nosotros nos corresponde, que es informar más allá que entretener, también educar, ¿no? Indudable, claro. Además, no hay que olvidarse que también los periodistas en general compiten hoy en día. Ya no están solos, no son los dueños de la información. Hoy en día la información se reparte equitativamente en toda la sociedad a través de unos celulares increíbles que filman de forma increíble, que graban de forma increíble. Hoy en día tenemos en Chile 17 millones de celulares. Y que no tienen una línea editorial, ni tampoco el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que los pueda restringir. ¿Y para qué decir la restricción que tienen las marcas también? ¿Qué tienen? Pero tienen algo muy choro. Tienen frescura. Tienen espontaneidad. Claro, pero ahí también se corre el riesgo de que hay mucha información que circula y que resulta no ser cierta. Hay muchas personas que se han sentido sumamente alarmadas, y a pesar de que son las mismas distribuidoras quienes han asegurado, incluso las cadenas gigantes, de que no hay desabastecimiento, a pesar de que haya información, de que se maneje en redes sociales. El llamado siempre entonces es a poder entender que todo lo que se entregue, todos los mensajes deben ser corroborados, y es por eso que nosotros también debemos aprender de esta situación. Indudable. Te pongo un solo caso, el tema de los saqueos. Este es un país que envejece, lo tenemos todos claros, ¿cierto? Un país que, no sé, en 20 años más vamos a tener un 35% de personas arriba de los 65 años de edad. Y la tasa de natalidad va bajando año a año. ¿Y qué pasó? Y a mí me llama mucho la atención, porque uno igual está rodeado de la familia, de gente de edad muchas veces, y uno ve las mamás y los familiares, y la gente de edad está asustadísima en sus casas, porque sentía en cualquier momento lo iban a ir a asaltar. Entonces se generó un clima ese sábado y domingo fatal. Y bueno, lunes se vieron los chalecos amarillos, que eran vecinos que salían con palos para proteger justamente su barrio. Claro, exactamente. Cuando uno ve eso en televisión, la audiencia piensa que eso pasa en todo Chile. Y no, eso pasaba en un lugar puntual, particular. Y cuando esa imagen se reitera en el tiempo, en distintos canales, indudablemente te genera una sensación de crisis total, y que en cualquier momento te van a ir a tu casa a degollar. Y no era el caso. Entonces, pero el punto es que la tercera edad, que muchas veces tienen menos medios de comunicación para acceder, no tienen el celular, les cuesta esa parte, se compraron esa película completa y estaban aterrorizados. ¿Y quién es responsable de eso? Nadie. No, pues hay el gobierno, tiene que ser responsable de eso. El terror que se produjo fue increíble. Todo eso fue absolutamente gratuito e innecesario. Y es por eso que las palabras del propio presidente Sebastián Piñera, que tuvo que salir un poco a explicarlo cuando él dice que estaban en guerra contra un enemigo que era sumamente potente, deja esta sensación de inestabilidad. Terrible, y es por eso que él después sale un poco a dar pie atrás y a decir que no era a lo que se refería. Ahora, esta es la imagen con los medios de comunicación que nosotros estamos dando al mundo, también con las redes sociales. Pero dime tú, ¿qué imagen queda para precisamente los militares que después de 7 días, recordemos que ellos no salieron desde el momento 1, son menos de 7 días, cerca de 5 días que tienen una presencia activa en este movimiento, y dicen estar cansados, incluso se habla de un relevo que podría haber por parte de ellos mismos? ¿Qué imagen crees que estamos dando como país cuando nuestros militares con solo 5 días dicen estar cansados? Yo creo que el tema del cansancio, bueno, es un pelo en la cola. O sea, yo creo que la imagen que tenemos en el mundo, que uno ha visto en The Guardian, en el New York Times, en el diario El País de España, en el Clarín de Buenos Aires, uno ve estos armamentos en la Plaza de Italia, en la Plaza Baquedano. Es nefasta la imagen que hay detrás de eso. Eso es un país más igual al resto de Latinoamérica. Estamos igual que Ecuador, estamos igual que La Paz cuando lo ha traído el chanchullo de Evo Morales con las elecciones, estamos igual que el presidente Lascarra en Lima, en Perú. O sea, Chile es un país más dentro de Latinoamérica cuando mostramos esa imagen. Y además que de verdad lo somos, y nunca lo hemos dejado de ser. Y recordemos que también sale este audio filtrado de la primera dama, donde ella misma dice: estamos sobrepasados. Entendemos que esto se da en un contexto de una conversación privada que luego es filtrada, pero de todas formas es la esposa del presidente. O sea, ella debe manejar esa información. Si tú fueras general de Argentina o de algún país colindante, ¿qué sensación te quedas tú? Pareciera que el vecino, Chile, que parecía ser el jaguar de Latinoamérica, hoy día no era tan jaguar, o sea, está un poco más débil, ¿no? No, hace rato ya somos uno
más dentro de Latinoamérica. Ahora no habían dicho lo así hace poco. Claro, ahora igual no es malo. Yo siempre he dicho que es bueno vivir en la realidad y no vivir en la irrealidad que estábamos viviendo hasta el día jueves de la semana pasada. O sea, de verdad yo creo que era una realidad, era una performance. Esta era una performance de país con un gobierno más o menos razonable, con un país que funcionaba razonablemente bien, éramos el oasis de Latinoamérica, según el presidente hace 2 semanas atrás. Pero es bueno esos baños de realidad, porque finalmente cuando se producen estos quiebres sociales importantes, lo que hacen las sociedades regularmente, así lo dice la historia, es que entran en razón. No se olviden, por ejemplo, que en el caso europeo, después de 2 guerras mundiales feroces en que murieron millones de europeos, entraron en razón y se dieron cuenta que no podían ser otra cosa que una comunidad. Bueno, muchas de las personas que marchan hacen alusión a la Revolución Francesa. Claro, también. Ahora, pues tú decías por la primera dama. No, bueno, si fuera por la primera dama, recordemos que ella incluso no solamente habla de extranjeros, sino que también de extraterrestre, que quisiera preguntarte, aprovechando a pesar de que ya salió hace un par de días, tú eres asesor comunicacional. ¿Cómo se sale ante un mensaje filtrado con esas características? Es que somos seres humanos también, pues si los seres humanos tenemos... Antes que eso, preguntarte, porque cuando yo le consulté a un analista político, él puso en duda... Que fue filtrado, dices si tú. Es que efectivamente fue filtrado. Según tu parecer, ¿realmente un error así puede suceder dentro de la familia de los Piñera Morel? Si lo hicieron, si filtraron esa información de adrede, yo no le veo ningún objetivo. O sea, yo inmediatamente me acordé de María Antonieta y Luis XVI, ¿cómo terminaron? ¿Tú sabes cómo terminaron? De hablar de estos privilegios. Claro, no terminaron muy bien. Pues te paso un solo dato, que yo siempre lo digo. Luis XIV, cuando Luis XIV gobernó Francia, decían, más o menos 14 millones de franceses murieron de hambre, mientras él se daba unas tremendas fiestas en Versalles. Parques 14 millones de franceses murieron de hambre en esa época. Bueno, pero recordemos que ellos eran sumamente jóvenes. De hecho, fueron uno de los reyes más jóvenes que se tuvo en esa época. Acá estamos hablando de un presidente que está en su segundo tiempo. Pero exactamente, cuando se producen esos quiebres, se producen estas cosas como lo que pasó a partir del viernes, ¿te fijáis? Ahora, yo creo que el tema de la primera dama... se le filtró, yo creo, de verdad, no creo que sea nada más que así. Pero bueno que se filtre también, porque te da cuenta un máscara. Siempre uno en política, cuando uno asesora, y yo he trabajado mucho con ministerios, cuando están los ministros, los subsecretarios, están muy preocupados siempre de controlar el medio, que esté todo controlado, el evento sea perfecto, que aquí estén los periodistas, que acá esté la audiencia, la gente, los invitados, que los carabineros no se vean mucho, porque si no es como feo que sean los carabineros cerca del alcalde. Se ve represivo. Claro, entonces hay todo un ritual dentro de los eventos políticos que uno los trata de controlar, pero insisto, en el siglo XXI, con los medios digitales mediante, ya no puedes controlar. Te saca un audio y una foto perfecta en un segundo y toda esa escenografía que tú armas para el político se le va a las pailas. Entonces yo creo que en eso hay que ser más espontáneo también. Mira, te paso otro dato. No sé si te llamó la atención cuando habló el presidente el lunes pasado. Habló, el fondo como era, azul, el escudo nacional, la bandera de Chile, estaba solo contra el mundo. No puede ser, ¿por qué no estaban ahí? ¿Por qué no estaban todos los otros ministros? ¿Te fijas? Bueno, son situaciones inéditas. No, porque eso es... hablar con corbata, chaqueta, ¿y por qué no puede estar en la calle? Pareciera que ahora va a cambiar un poco, o lo vamos a ver reflejado en las próximas presidenciales, porque sin duda alguna la figura del político está mutando. Cuando conversábamos que pensábamos ya ser un país completamente maduro, estamos dándonos cuenta que recién nos estamos gestando y que también estamos aprendiendo. Quiero preguntarte justamente... En Suecia, el ministro de Energía en Suecia se va en bicicleta a la pega. Que se hacía si es que el ministro de Educación se atendía en la salud pública. Quiero preguntarte para terminar como analista, ¿qué te parece que sean los civiles quienes están resguardando lugares, por ejemplo, como son grandes tiendas, supermercados, debiesen tener una retribución? Ayer conversamos con una de las vecinas que defendía estos supermercados de barrio para que no fuesen saqueados, para que no fuesen incendiados, y ella decía, oye, si después se acuerdan de nosotros para no subir tanto los precios, debiesen tener una recompensa. Con todo cariño por los países bananeros, es una metáfora nomás, con todo respeto por todos los países de Honduras, Panamá, que no son para nada bananeros, pero eso es de país bananero, con todo cariño. O sea, no puede ser que el Estado, la nación, el poder político no sea capaz de proteger los bienes de las personas. Los lugares de consumo, como son los supermercados, por ejemplo, son espacios estratégicos de una ciudad. Un gobierno que esté bien armado tiene que saber perfectamente cuáles son las caer en manos si hubiera una guerra, no pueden ser desprotegidos.
El viernes pasado estaban todas las estaciones de Vicuña Maquena, yo pasé como a las 6 de la tarde, estaban todas desprotegidas. Los supermercados más relevantes de una comuna deben ser 2 o 3 probablemente, no todos. Porque no estuvieron protegidos permanentemente. Si se queman, los otros se queman, pero hay ciertos puntos claves que no pueden quemarse. Esto es como la guerra, ¿te das cuenta? Entonces yo veo acá una improvisación feroz que te lleva a que el ciudadano común y corriente, que no tiene la más remota idea de defenderse, no sabe usar armamento, se expone. Se expone y para eso está pagando impuestos y en Chile no pagamos pocas contribuciones, pagamos todo el día impuestos del IVA, pagamos un 40% de la benzina de puro impuesto. Entonces, ¿hasta cuándo? De verdad a mí me parece increíble que tengamos que hacer nosotros cargo de cosas que el Estado debería estar preocupado. Bueno, tenemos imágenes también de cómo incluso algunos militares piensa que en Maipú se quemaron, no en Maipú, en Puente Alto el 80% de los supermercados están cerrados, out. Claro, y son ¿Cómo pasa eso? ¿Te fijáis? Es justamente y sabiendo cómo es Puente Alto, sabemos perfectamente cuál es el perfil de la ciudadanía, sabemos cuáles son los lugares más complejos. Y está el 80%. Hablábamos hoy día con el alcalde de Conchalí que hay solamente un supermercado disponible. Hay comunas que no tienen supermercado disponible, como por ejemplo La Pintana. Son vecinos que viven alejados. El líder que estaba, el único, ahí está, cerrado. Te quiero agradecer sinceramente, Cristian Leporati. Sabemos que estás con mucho trabajo dado toda la contingencia que hay y a ustedes también queremos darle las gracias. Nosotros seguimos acá investigando todo lo que sucede para llevarlo hacia sus pantallas. Regresamos pronto con este especial de Punto Noticias. Ya son cerca de las 4 de la tarde con 15 minutos y comenzamos este nuevo reporte informativo, un especial de Punto Noticias para informarle todo lo que está pasando en este 7º día de contingencia social. Nos encontramos junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, estamos junto a ti justamente para saber qué está pasando en Chile, qué está pasando en estos momentos y para ello también estamos con nuestro periodista Ignacio Oliva. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Así es, nos encontramos ya como todas las semanas justamente acá en Plaza Baquedano, aquí ubicados en Avenida Providencia, sector Oriente. Ha llegado mucha gente, nosotros estuvimos para el matinal Hola Chile despachando desde este lugar y se veía que era menos público que los días anteriores, había menos gente que había llegado. Sin embargo, poco a poco, con el pasar de las horas, ya ha transcurrido cerca de 2 horas desde que despachamos en esa oportunidad, ha llegado varias gente de diferentes puntos, desde acá del sector Oriente de Santiago, también desde el sector de la Alameda. Han llegado diferentes agrupaciones, podemos observar desde lo lejos que nos encontramos nosotros varias banderas, cánticos, pancartas, de todo, familias incluso, niños con sus padres, viniendo allá a manifestarse en el que sería, como tú bien lo mencionabas, el 7º día de manifestaciones. Todo esto realizado de manera totalmente tranquila hasta el momento. A primera vista, desde el punto en que nos encontramos nosotros, no se aprecia personal de Carabineros ni de Fuerzas Especiales y tampoco del Ejército. Aparentemente se encontrarían ubicados en el sector de Vicuña Maquena, casi llegando a Baquedano. Ahí estaría el piquete policial, aparentemente, según la información que tenemos, realizando los trabajos de resguardo, debido a que la manifestación en estos instantes se está realizando de manera tranquila, pacífica. Varias agrupaciones, como le mencionaba anteriormente, pudimos apreciar desde acá la barra de los de abajo del equipo de Universidad de Chile, que llegó muy temprano a este lugar. Ellos se colocaron en el sector de la explanada de Baquedano, donde está el teatro de la Universidad de Chile. Ahí empezaron a realizar sus cánticos, lanzaron incluso fuegos artificiales para enaltecer un poco más esta celebración. Se logran ver las banderas incluso de su equipo de fútbol y también de otros, como de la Unión Española. Se espera también que lleguen los de Colo-Colo, otros equipos deportivos, finalmente, para reunirse en este lugar y en esta manifestación que, como ha sido la tónica durante todos estos días, es transversal. Une a todos los chilenos, une a los del sector oriente, a los del sector poniente, a los del sector sur, a los del sector norte, de regiones, manifestaciones que se han realizado a lo largo y ancho de todo nuestro país, Ignacio.
Ignacio, justamente eso te quería preguntar. Por redes sociales ya está circulando la información de que mañana a las 7 de la mañana saldrían una gran comitiva de movimientos de taxi, también de algunos camioneros y quienes se quieran adherir por pedir las medidas que se regulen del TAC. Justamente con el movimiento No Más Tacto, ¿has tenido la posibilidad de ver camioneros o tal vez taxistas que se estén sumando a la manifestación del día de hoy? Sí, miren, hasta el momento no tengo la información con respecto al tema del taxi. Sí tengo entendido que camioneros se trasladaron hacia el Congreso por la Ruta 68 manifestándose sus molestias por el tema a lo mejor de los peajes, por las diferentes carreteras de nuestro país y también por el tema del TAC. Ahora, hace un par de segundos atrás, hubo un grupo aparentemente de gente que salió corriendo en dirección hacia el oriente, posiblemente por algún altercado con funcionarios policiales. Al parecer sería eso, sin embargo no logramos apreciar el 100% de la imagen correspondiente a esa situación, pero sería un pequeño altercado que no afectaría la manifestación que se está realizando en estos instantes. En su mayoría pacífica, entonces, Ignacio, ¿me podrías contar si es que ves más gente que ayer, menos gente? Recordemos que a esta hora recién la gente está saliendo de sus trabajos. En las jornadas anteriores ha sido después de las 5 de la tarde cuando se ha tenido la mayor convocatoria, ¿no? Sí, miren, con respecto al día de ayer yo creo que fue el día más multitudinario, donde llegó más gente a este punto, que ya es prácticamente el símbolo de esta manifestación, acá Plaza Baquedano. Pero recordemos que ayer se realizó la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores, este paro nacional que convocó la CUT, que también se adhirieron varias otras entidades, y por eso la aglomeración de personas partió mucho más temprano el día de ayer. Ahora, con respecto a lo que está ocurriendo en estos instantes, yo les comentaba que a eso de las 2 de la tarde, cuando estábamos realizando ya los últimos despachos para el matinal Hola Chile, había muy poca gente. De hecho, llegaba solamente hasta lo que es el perímetro de la misma Plaza Baquedano y un poco más a sus alrededores. Pero ahora se logra apreciar mucho más población desde el sector oriente donde nos encontramos nosotros. Nosotros nos ubicamos casi llegando a calle Seminario por Avenida Providencia, y la gente prácticamente está casi topando con la esquina de este lugar. Por ende ha llegado mucha gente en ese lapsus de hora, que serían entre las 2 de la tarde ahora a las 4:20, pero me atrevería a decir que es menos la cantidad de personas que con respecto al día anterior. Bien tú dices que a lo mejor la gente está saliendo en estos momentos de sus lugares de trabajo y se va a dirigir a este lugar. Posiblemente con el paso de los minutos o con el paso de las horas llegue mucha más gente. Recordemos también que el toque de queda para el día de hoy se vuelve a extender hasta las 22 horas. Entonces hay más tiempo en ese caso para la población de que poder a lo mejor manifestarse en este punto con respecto a días anteriores, cuando el toque de queda partía a eso de las 19 horas. Muchas gracias, Ignacio. Te vamos a pedir entonces que te mantengas en el mismo lugar para que nos vayas monitoreando cómo se va desarrollando esta séptima jornada, como comentábamos ahí desde Plaza Italia. Y Marco, bueno, ya te presentábamos y me gustaría también que conociéramos cuál es el último reporte que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hasta ahora ha contrastado un poco con los reportes oficiales. Hasta hace exactamente 2 horas y media que fue el informe que entrega este instituto, nos explica que hay 2.686 personas detenidas a lo largo de todo Chile, una cifra que es sumamente alta. También cabe destacar que de estos 2.686 personas detenidas hay 217 menores de edad. ¿Cómo te parece a ti que sea la imagen que represente estas detenciones, que recordemos son a menores de edad? Es decir, se está vulnerando un derecho ya de manera tácita. Así es gravísimo lo que está sucediendo. Hoy día el abogado Jaime Baza lo retrató muy bien en un video que está circulando en una presentación que entiendo hace en la Comisión de Constitución, al parecer, de la Cámara de Diputados, donde justamente enfatiza la ilegalidad de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Al parecer, con el solo hecho de que se establezca estado de emergencia, toque de queda, eso significa que todo vale. Eso es lo que nos está transmitiendo la autoridad actualmente. Y la ley nos ampara y se dice que incluso aunque se esté infringiendo el horario de toque de queda, lo que está permitido es detener, en ningún caso agredir. Así es, así es. Es solamente hacer énfasis de que no puede circular esa persona por la calle, pero no agredirla, violentarla, torturarla. Hemos escuchado muchas historias. Existen las denuncias. Así es, así es. Obviamente hay que corroborarlas, pero hay muchas denuncias, masivas denuncias por todo Chile, y partiendo
partir por lo más grave, 18 personas muertas hasta el momento, oficiales, ¿no? Cuando es importante recordar, cuando estamos en una suspensión de lo que se conoce como una democracia representativa, que no es una democracia profunda la que tiene Chile y por tanto se explica tantos estallidos, en general lo que termina ocurriendo es que la vida de las personas se termina objetivizando, las personas se terminan transformando en cifras. Así es. Se convierten en cifras y en cifras que según el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos no han sido certeras tampoco. Son 584 personas las que reporta el Instituto Nacional de Derechos Humanos como heridas y son 245 personas las que han sido heridas a bala por armas de fuego. Es gravísimo, ¿no? Y yo hago énfasis, cuando nos informan oficialmente que hay 18 muertos, ese es el mínimo. Siempre en un momento donde se suspenden espacios democráticos, como ha ocurrido en Chile, siempre la información que entrega la autoridad es el mínimo al cual podemos acceder. Y que aún así es una cifra sumamente alta. O sea, si 18 personas son el reporte oficial, ya son 18 vidas, 18 historias, 18 familias. Así es, y lo que tú decías, al menos, insisto, hay 255 personas heridas a bala, ¿no? Cada día se escuchan historias de personas que le llegan perdigones, pierde su vista, en las piernas. ¿De qué estamos hablando? La sociedad se está movilizando por mejores condiciones de vida a partir de un estallido social, de lo mal que lo han hecho los grandes empresarios y la clase política, y se le responde con armas, con violencia. Eso realmente no tiene ninguna explicación. Llama la atención que la mayoría de estas denuncias también provienen de comunas que son más necesitadas, comunas que necesitan que se le dé visibilidad a todo lo que está sucediendo, y es por eso que nos encontramos con Camila Zapag, que se encuentra en Puente Alto junto al alcalde Germán Codina. ¿Cómo estás, Camila? Sé que nos está escuchando el alcalde Germán. Germán, ¿cómo está? Era para tenerme el brazo. Hola, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, un poco preocupada, la verdad, con estas cifras que comentábamos, son sumamente altas, de la cantidad de heridos, de la cantidad de detenidos, donde incluso hay bastantes menores de edad. ¿Cómo ha estado la condición en su comuna en este sentido? Bueno, yo aquí creo que es muy necesario hacer una precisión que tiene que ver con la base en que se han desarrollado las movilizaciones masivas, que de alguna manera he dicho y repetido sistemáticamente que son legítimas, incluso antes de lo que pasó este fin de semana. Yo planteaba la necesidad de romper la inequidad que tenía nuestro país, incluso hablé de la inequidad en las dotaciones policiales, en los recursos que los municipios recibimos. O sea, quiero decir que el tema de los abusos, la corrupción y la inequidad, habíamos varios que lo veníamos planteando hace mucho tiempo. Y esas demandas sociales de los movimientos sociales que se están desarrollando en distintos lugares son una cosa, pero hay otra que tiene que ver con situaciones de violencia que se están produciendo, por ejemplo, en la noche en algunos sectores en que vecinos tienen que formar comités de autodefensa para poder repeler el acercamiento, por ejemplo, de bandas que andan armadas y que quieren saquear el almacén del barrio, o, por ejemplo, situaciones de los saqueos masivos que hemos visto, donde también a veces prenden fuego el supermercado o el pequeño local comercial, como muchos locatarios del centro de Puente Alto que están perdiendo lo que tienen y que les costó mucho esfuerzo obtener durante muchas generaciones. Entonces, hay acciones que tienen que ver con la fuerza pública que son, desde mi punto de vista, hay que diferenciarlas. Hay que dejar tranquila a la manifestación que se desarrolla de manera tranquila, y hay que actuar con fuerza cuando hay un delincuente, por ejemplo, armado, que vaya a la feria, le roba la recaudación del día y también le roba las frutas y la verdura a los feriantes en Bajos de Mena. Ese tipo de situaciones que derechamente son delincuenciales, desde mi punto de vista, no están asociadas directamente con el movimiento social y sus demandas, son distintos. Alcalde, ¿usted cree que las personas, los vecinos que viven en su comuna se sienten seguros, principalmente durante el toque de queda? Sí, creo que el toque de queda ha servido para que los vecinos sientan mayor seguridad que la que había cuando no estaba el toque de queda. Me parece muy bien también que el toque de queda vaya en retirada y que de alguna manera la autoridad que está a cargo de la fuerza y de mantener el orden busque cómo llegar, en definitiva, a volver a un estado normal de situación en que los militares puedan retirarse. Alcalde, hablamos el ideal es poder llegar a un estado normal de la situación, sin embargo los saqueos continúan. A su parecer, ¿esto tiene que ver con el movimiento que hace una petición social? ¿Es una manera de manifestarse también? ¿O según su punto de vista corresponden a actos vandálicos que se aprovechan de la vulnerabilidad que hay en cuanto a temas de seguridad?
Bueno, repito lo que acabo de decir, yo creo que son totalmente distintos. Creo que detrás del saqueo, detrás del vandalismo, hay derechamente algún delincuente que vio a un Estado prestando atención y distrayendo, por ejemplo, a la fuerza pública en manifestaciones que son pacíficas, y lo que hizo fue empezar a vandalizar. Pero ese vandalismo que hay hoy día también es distinto a lo que sucedió los primeros días con la quema del metro y otras acciones. Estaciones de metro, Elisa Correa, Protectora de la Infancia y el resto vandalizarlas. Evidentemente lo que se hizo fue dañar a la clase media, dañar a la gente más vulnerable, que necesitan un buen medio de transporte para conservar su trabajo, y que si no tienen cómo llegar a esos trabajos van a perder la pega y en definitiva no van a tener a final de mes un sueldo para sustentar a su familia. Alcalde, son los vecinos de Bajos de Mena quienes han sido enfáticos en decir que necesitan refuerzo policial. Incluso han pedido que lleguen los militares hasta esa zona, siendo que hay mucha otra parte de la ciudadanía que repudia la presencia de estos mismos militares en la calle. ¿Cuál es su parecer? Creo que hay que estar en el pellejo de la gente para entender lo que está pasando. Yo he estado todos estos días hasta las 3, 4 de la mañana recorriendo la comuna, conversando con vecinos en distintos lugares, con los comités de autodefensa. Evidentemente, cuando hay familias que sienten que está en riesgo la integridad de sus familiares, de sus hijos, de su pareja, de los amigos, y también incluso la posibilidad de que alguien incendie tu vivienda solamente con el objeto de saquear el supermercado que está al lado de tu casa, quiere que alguien ponga orden. Entonces, lo que se necesita hoy día es garantizar el orden, garantizar la seguridad, para que también, evidentemente, los militares vuelvan a sus cuarteles y podamos volver a la normalidad. Alcalde, para terminar me gustaría saber también qué va a cambiar en la municipalidad. Entendemos que estamos haciendo una suerte de catarsis todos los chilenos. Me imagino que van a sacar algún saldo positivo, y estamos junto a Marco Kremerman también, economista de la Fundación Sol, quien también tiene una consulta. Sí, alcalde, buenas tardes. Me gustaría que se refiriera a otro tipo de violencia, ¿no? Ya hemos hablado bastante tiempo, hay hartos minutos dedicados en radio, en televisión, a hablar de saqueos, ¿cierto? Con justa no razón, pero es importante constatar lo que ha pasado tanto en la clase política, la clase empresarial, incluso a nivel de los famosos expertos, expertas, y es que hoy día las cosas que nos decían que no se podían hacer comienzan a ser viables y comienzan a ceder. ¿No es violento también aquello, haber negado por tanto tiempo la precariedad y la explotación a la cual ha estado expuesta nuestra sociedad, y hoy día de alguna manera aparecen los argumentos de que sí, se puede hacer, ahora sí, es el momento? ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo lo he reiterado durante mucho tiempo, incluso me han cargado la etiqueta de ser díscolo, me han quitado el saludo a algunos, porque de manera sistemática dije que había que terminar con los abusos. Incluso planteé que los municipios debiéramos, por dar solamente un ejemplo, debiéramos poder clausurar aquellas cadenas de farmacias que operen en la comuna y que le escondan a la gente los medicamentos genéricos que son más baratos que los que son de algún laboratorio y son de marca, solamente para efectos de vender más caro. Entonces, cuando los municipios no tenemos esas atribuciones, es evidente que finalmente, claro, hay otro tipo de violencia como la que usted dice, y lo que necesitamos en definitiva en nuestro país es que exista más justicia y que no exista esta situación que hay hoy día, en que se percibe que si es ladrón de cuello o corbata, o si es un ladrón que anda con un arma en la noche asaltando gente, el sistema no lo está castigando como corresponde. Y por otro lado, la redistribución tiene que ser equitativa, que cuando hay desarrollo se reparta entre todos y no solamente le llega a un grupo privilegiado, y que cuando hay problemas, bueno, también enfrentémoslos entre todos. Alcalde, quiero darle las gracias por su tiempo. Sabemos que está con mucho trabajo dado la contingencia. Quedaremos en contacto ahí con nuestra periodista Camila Zapag. Y quiero seguir también con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, conversando justamente de esta justicia. Pareciera ser que son las personas que están saqueando los más olvidados de esta sociedad. Esto responde a precisamente la falta de la calidad, por ejemplo, en la educación, en lo que se le ha fallado en formación.
En parte sí. Entendiendo ¿Sí? que no es solo una falta en la calidad de la educación, es una falta en la calidad de la salud, es una falta en la calidad de los valores de su familia, porque muchos no tienen a la familia presente, porque han tenido que delinquir y no estar ahí. Sí, yo separaría la discusión en torno a los saqueos en dos partes. En primer lugar, hay muchas denuncias sobre cómo es posible de que se hayan saqueado tantos supermercados, quemados, el metro, etcétera, y las fuerzas policiales no estaban presentes, ¿no? Eso está en el ambiente rondando. El mismo sindicato del metro dice, averigüen. O hay videos que muestran que está la fuerza policial y que lo ha permitido con tal de no llegar a la fuerza. Exactamente, entonces estamos en momentos muy confusos y yo creo que hay que averiguar a fondo porque no sabemos bien qué nivel de organización aquí hay detrás. Y en segundo lugar... Para ir respondiendo puntos, yo tuve la posibilidad de hablar con el encargado de comunicaciones de Walmart, que es una de las cadenas que se ha visto más afectada, y me hicieron llegar un comunicado oficial donde son enfáticos en decirme que ellos no han autorizado bajo ninguna circunstancia que se permita el saqueo con tal de proteger ya sea la infraestructura o no llegar a un episodio de violencia, que fue lo que se presumió en algún momento cuando se veían los videos de los militares permitiendo que esto sucediera. Por lo mismo es muy confuso aquello. Y la otra parte que tiene que ver con el saqueo por distintas razones. Yo no voy a juzgar a nadie, sino que pueden haber razones de necesidad, aprovechamiento, la que sea. La pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Porque si es un delito, hay leyes que permiten condenar esos delitos, así como esperemos que el delito de cuello y corbata se condene con mucha más fuerza de la que existe actualmente. Más que clases de ética. Exactamente, más que clases de ética como el Grupo Penta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa que en Chile apareció una cantidad de gente enorme que está infringiendo las leyes, ¿no? ¿Quién produjo eso? Entonces nos tenemos que hacer responsables, y principalmente quienes detentan el poder, lo han administrado, y quienes tienen mucho más poder, quienes tienen el dinero, tienen que salir públicamente y decir, yo soy culpable del saqueo. Yo soy culpable de lo que está pasando actualmente, porque yo no hice ninguna ley. Porque son todos parte de la misma sociedad. En exactamente. No generé una educación pública de calidad porque la hice intencionadamente que se financiara para que creara el negocio privado de la educación. Privilegié a las AFP por sobre los pensionados, privilegié a las ISAPRES por sobre la salud para toda la población, privilegié que los más ricos pagaran menos impuestos por sobre tener más bienes públicos que cuidar y fortalecer. Por tanto, ese mea culpa, más allá de los perdones, que son perdones teóricos, todo ahora está de moda decir perdón, pero sin ir al fondo. Estábamos hoy día al ministro Fontaine también haciendo su mea culpa. Exactamente, desde el presidente Piñera a los ministros. Si generé todo esto, el perdón no vale, lo que aquí vale son acciones concretas, ¿no? Acciones concretas. ¿Crees que esto es un efecto cadena entonces? Absolutamente, hay que subir profundamente los salarios, las pensiones, tener un sistema de pensiones nuevo, cambiar el sistema tributario. Esas son acciones concretas. De esa manera uno comienza a creer de que estos 18 muertos como piso vale la pena por todo lo que ha pasado actualmente. Y que desgraciadamente esos 18 fallecidos son parte del reporte oficial, y en lo que va de este séptimo día son los trabajadores del metro quienes también han estado sumamente presentes. Ellos han exigido también tener el resguardo para operar, e incluso han dejado entrever la duda al menos de saber quiénes son las personas que quemaron esta cantidad de estaciones que se encuentran ahora completamente desprotegidos. Es Eric Campos, el presidente sindical del metro, con quien estamos en contacto. Eric, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco preocupada, conversábamos de esta duda que ha salido no solo por parte de gran parte de los trabajadores del metro, sino que también se ha planteado mucho en redes sociales. Disculpa, no logré escucharte bien. No, perdón, es que estoy... No te preocupes, me imagino que estás con mucho trabajo por estos días. Pero si me repite la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿crees tú directamente que estos ataques incendiarios que hemos visto durante todos estos días en distintas estaciones del metro tienen que ver con actos vandálicos? ¿Crees tú que haya sido posible que se hayan seguido quemando estaciones estando incluso los militares en la calle? O sea, lo que nosotros hemos dicho con toda legitimidad y con claridad y responsabilidad es que aquí lo que el pueblo exige es que se investigue seriamente quién está quemando el metro, porque las líneas de metro quemadas, a los únicos que perjudican es a la propia clase trabajadora. A mí me sigue llamando la atención, a mí, que aun cuando hay un despliegue militar no visto desde la dictadura, por ejemplo, ayer se haya realizado un amago de incendio en la estación Plaza Maipú. Eso
A mí me llama profundamente la atención porque por un lado se justifica el despliegue militar por los supuestos saqueos y violencia, o los saqueos que hemos visto, pero sin embargo estos siguen ocurriendo. Entonces al menos es poco eficiente la acción militar que se ha querido poner en las calles, pero además yo creo que es lo que se exige es que la Fiscalía demore lo menos posible en establecer las responsabilidades de quien incendió las estaciones del metro. Eric, entendemos que esto es algo que esperemos se pueda lograr investigar y sea la justicia quien lo determine. Sin embargo, tú eres el presidente del sindicato y planteas la duda. Quiero que me seas sincero y me respondas. ¿Quién crees tú que está detrás de estos ataques incendiarios? No, yo no sé quién está detrás. Solo sé que estamos exigiendo que se investigue a fondo. ¿Pero al menos te cabe la duda de que sean personas que estaban protestando? O sea, lo que pasa es que así como me cabe la duda de quienes sean los manifestantes, me cabe la duda que hayan sido otros. Yo no sé por qué se asume que fueron los manifestantes. Yo espero que haya una construcción. Pero cuando te refieres a otros, ¿te refieres a carabineros, al Estado, a un montaje? No. Mira, yo quiero ser bien claro. No están las condiciones para definir hoy día quién quemó las estaciones del metro y hay que esperar la investigación. Está claro. Mi pregunta, claramente, el incendio de las estaciones requirió de una capacidad operativa que no la tienen simples manifestantes. Ahora, ¿quién la tiene? Bueno, que juzgue la Fiscalía. Yo no voy a ser quien haga acusaciones al voleo. Solo estoy planteando la duda legítima de no comerme ni creer cualquier teoría sobre quién quemó las estaciones, y por eso es bueno que la Fiscalía investigue. Eric, estamos junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Entiendo que quieres hacerle una pregunta, Marco. Sí, hola Eric, un abrazo. Hola Marco, otro para ti. Primero felicitar al sindicato del metro por su responsabilidad, por ir al fondo de lo que ha pasado en estos últimos días, por entender de que los trabajadores y trabajadoras del metro son parte de toda esta protesta profunda, por cambiar el modelo económico y social que tanto precariza y explota. Y me parece muy importante las declaraciones que ustedes han hecho, que se investigue a fondo. Eso es muy importante, porque aquí hay dos cosas. En primer lugar, uno de los grandes perjudicados han sido los propios trabajadores y trabajadoras del metro. Se han enseñado muchas personas que esto se trabaja... Es fuente de trabajo, no solo el medio con el que se transportan. Sociológicamente se habla como el punto de acceso. En el fondo yo le reclamo no al dueño del metro, el gerente del metro que gana 25 millones de pesos al mes, sino que le reclamo a los trabajadores. Entonces, el temple que ustedes han tenido, las declaraciones responsables y con altura de mira, yo solo felicitarlos y es muy importante lo que tú mencionas de ir al fondo de las investigaciones. Sí, porque mira, no solo dejan sin fuente laboral a los trabajadores del metro. Yo empatizo con esa trabajadora que se desempeña como asesora del hogar en Vitacura y que hasta antes de los incendios se demoraba media hora en llegar hasta todo lado. Y hoy día va a demorar más de 2 horas. Ahora, lo que hay que seguir discutiendo no es que se demora 2 horas ahora solamente que quemaron el metro, es que siempre se siguió demorando media hora más solo en esperar la siguiente micro, porque aquí lo que hay que debatir es sobre el modelo de transporte público, entre muchas otras cosas que están puestas sobre la mesa de la discusión social. Aquí lo cierto es que el Estado chileno por 30 años lucrado con los derechos de los chilenos de todo tipo. Uno de ellos es el transporte público. Hasta hoy día, la ministra Gloria Hatt, en este Chile de la culpa que estamos viviendo, no ha sido posible escuchar cuál es la respuesta sobre la pregunta de cuánto ganan los dueños de los buses por cada vez que pasa una persona por un validador. Yo puedo afirmar que el metro no gana dinero porque reinvierte todo en función del servicio. Marco, quería preguntarte, tú planteas la pregunta que es sumamente importante que se logre investigar, pero no eres solo tú, no es solamente el gremio, sino que son muchas las personas que en redes sociales se preguntan, por ejemplo, ¿cómo es posible que ayer la estación Plaza de Maipú haya tenido un amago de incendio, siendo que estaban los mismos militares resguardando esta zona? Pero es que lo que hay que contestar a esa... O sea, yo no, aparentemente resguardando. Yo soy dirigente del sindicato del metro, no soy ministro del Interior. Quien tiene que contestar por qué siguen existiendo incendios en el metro después de sacar a los militares a la calle es el ministro. Porque entonces si no empieza a quedar la sensación que no sacamos a los militares para resguardar las supuestas instalaciones estratégicas, sino que da la impresión que las sacamos para reprimir a los manifestantes. Ya llevamos 18 no fallecidos, como dice la prensa, son 18 muertos y entre ellos 5 confirmados que fueron asesinados por las fuerzas militares y de carabineros.
Marco, esa es la credibilidad del asunto. Somos parte de la prensa y también es mi labor comentarte que nosotros comenzamos esta edición especial de Punto Noticias dando el reporte oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos que recalca incluso también la cantidad de heridos, la cantidad de detenidos menores de edad. Entonces es importante también que dentro de toda esta catarsis que estamos haciendo entendamos que no somos todos iguales. Por eso es que para nosotros es tan importante también estar hablando contigo. Marco, yo efectivamente me refería yo te pido disculpas, en ningún caso me refería a la red. Está claro, no te preocupes. De todas formas es necesario que empecemos a aprender y que podamos ser sumamente claros al momento de hablar, ¿cierto, Marco? Entiendo que quieres hacerle una pregunta también a Eric. Eric, aprovechando tu rol como dirigente sindical y también como trabajador del transporte público, ¿nos puedes explicar en términos generales cómo es posible que en Chile la mitad de los trabajadores gane 400.000 pesos líquidos y el valor de transporte, por ejemplo, en el caso del metro en hora peak, llegó a 830 pesos y sigue estando en un valor de 800 pesos? ¿Cómo es posible incluso esa con dicotomía? esta rebaja, que fue parte de la medida para solucionar esta... Si tú le sumas a eso, Marco, los casi 750 millones de dólares que pone el Estado para el transporte público en Santiago y por efecto de la ley de espejo, completa 1.500 millones de dólares anuales que salen de todos los bolsillos. Es decir, los trabajadores pagamos 2 y 3 veces el transporte público. Tú dices, ¿por qué? Claro, porque lo pagamos con fondos generales. Cuando se construyen las líneas de metro y los corredores del Transantiago, lo volvemos a pagar en el subsidio y luego a través de una tarifa que derechamente es excesiva para el esfuerzo que hacemos los chilenos día a día, pero por sobre todo cuando se le carga la mano en una manifestación que empezó por el metro. Yo quiero repetir hasta el cansancio este dato. El metro, por cada validación que hace un pasajero, solo recibe 480 pesos porque la diferencia para llegar a 800 pesos queda en manos del sistema para financiar la operación de buses, pero también, otra pregunta que no ha sido contestada, para financiar la ganancia que está asegurada por contrato para los dueños del Transantiago. Bueno, es un planteamiento sumamente importante de que nosotros podamos digerir y también entender para poder así llegar a una solución. Entendemos que en estos momentos lo que más se necesita son respuestas y soluciones y por eso mismo te queremos dar las gracias, Eric. Sabemos que estás con mucho trabajo, vamos a seguir en contacto para saber cómo se evoluciona todo. Muchas gracias por la oportunidad de contar nuestra versión sobre la situación en la que estamos. Bueno, espero que nos veamos pronto acá en Punto Noticias, Eric. Cuando quieran. Hasta luego. Marco, hablábamos hace un rato, se plantean las dudas en un momento que están álgidos y además salen noticias como el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ha tenido un rol sumamente protagónico y que se le agradece también como parte de la sociedad, que corrobora que efectivamente existen 2 denuncias de torturas. Y lo que llama más la atención es que no son solo torturas, sino que también especifican a que habrían crucificado a 2 detenidos por parte de carabineros en la comuna de Peñalolén en unas antenas al momento que habían sido detenidos. ¿Qué te parece que se esté manejando este nivel de violencia, incluso como denuncias? Recalquemos que son solo denuncias, esperemos que sea investigado y que se pueda llegar a una verdad. Es gravísimo. Sin duda, inmediatamente nos acordamos de los peores momentos de la dictadura, que fueron muchos años. Y uno debería hacerse la siguiente pregunta a quien nos está escuchando en la casa. ¿Qué están defendiendo? ¿Por qué están reprimiendo así? ¿Qué es lo que no quieren que cambie para llegar a estos niveles, ¿no? Nosotros en la Fundación Sol insistimos informando a la población de que acá se estiró el elástico. Se estiró el elástico y el elástico se está rompiendo. Se creyó que la población chilena era pasiva, que fue desmovilizada post-dictadura, porque iba a llegar esta alegría que finalmente no ha sido tal. Y hoy día tenemos una cantidad de personas explotadas, endeudadas, que es un elemento importante, un dato que creo que es muy importante manejar. En Chile hay 8.500.000 personas trabajando remuneradamente. 8.500.000. Y hay 11.500.000 personas endeudadas. O sea, hay más personas endeudadas que personas trabajando. Que las que perciben ingresos. Así es. Y de esas 11.500.000 personas endeudadas, 4.600.000 personas están morosas. No pueden pagar la deuda que han contraído. ¿Qué tipo de vida es esa? Y es deuda, ojo, alguien puede decir, pero endeudarse no es malo si yo voy a tener una casa, en el futuro un auto. Aquí lo que está ganando terreno es la deuda para alimentarse, vestirse, pagar educación. Eso es gratuito, ¿no? Entonces,
ojo, mucho cuidado, todas aquellas personas que han rasgado vestidura en estos días y dicen, no lo veíamos venir, todos los datos estaban sobre la mesa, datos públicos, para efectivamente poder explicar todo este malestar material que se estaba incubando en la población chilena. Y que son datos que tú mediante la Fundación Sol también le entregas a toda la ciudadanía y que podemos tener también en la comodidad de nuestro hogar para informarnos. Llama la atención la cifra que tú me entregas y también quisiera preguntar el nivel de endeudamiento que vemos que se ve reflejado ahora con manifestaciones con un descontento total. ¿Tiene que ver con los ingresos bajos? ¿Tiene que ver con las instituciones financieras que lo facilitan, aún sabiendo que la persona no es capaz de pagar? La comunidad, entre comillas, de expertos, muchos de ellos son parte de la industria protectora de la riqueza, financiada por los mismos grupos económicos, nos dicen que el problema es de las personas que no tienen educación financiera. Entonces yo pongo sobre la mesa la siguiente pregunta y la siguiente información. El 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 550.000 pesos, según datos públicos del INE. Si casi el 60% de las personas en Chile no pueden sacar una familia promedio de la pobreza, o sea, estamos hablando de algo fundamental. ¿Cómo no se van a endeudar? Hay que llegar a fin de mes. ¿Cómo alguien va a permitir que sus hijos no coman, no vayan a la escuela, no se vistan? Por tanto, la gran culpa tiene que ver con todas aquellas personas que han ayudado a configurar este modelo que en Chile no se quiere tocar, que las autoridades, los poderosos dicen, esto no se toca. Pase lo que pase, no se toca. Pueden haber parches en pensiones, en salarios, pero no se toca, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿sometimos al pueblo chileno a estos niveles de explotación porque pensábamos de que nadie iba a reclamar? Y un elemento importante es que la deuda también permite controlar a las personas, someterlas. Si yo tengo deudas hasta el cuello, no tengo la posibilidad de politizarme, ¿cierto? Vale decir, de pensar de que quiero transformar la sociedad, ni de leer, renunciar, si no te gustan las condiciones laborales. Exactamente, de reclamar. Que alguien diga lo contrario, ¿cierto? La discusión sobre bajar la jornada, que fue vergonzosa de parte de la clase política que se oponía a esa discusión, nos decía, pero las personas podrían negociar con los empleadores su flexibilidad laboral. ¿Quién va a poder negociar si gana 400 o 500.000 pesos o 300.000 pesos y está endeudado? Si el temor es que el empleador o la empleadora me diga, yo no acepto esas condiciones, tienes que aceptar las mías. Y yo digo, no, yo no acepto las tuyas, me echan, ¿no? Entonces, por favor, pongamos los pies sobre la tierra porque ya acumulamos una cantidad de irresponsabilidades gravísimas, ¿no? Intencionadas en muchos casos, de la clase política y fundamentalmente de quienes tienen el poder de Chile, que es los grupos económicos. Justamente con lo que tú estás hablando, quiero hacerte una pregunta, además de que trabaja en la Fundación Sol, que son quienes nos proveen todas estas estadísticas que se agradecen, sino que también como economista, el negocio de estas instituciones financieras, ¿es que uno se atrase? ¿Son los deudores precisamente? Esa pregunta es muy importante, que se conversa muy poco en los medios en general. Está la industria de la deuda, o sea, ya que te endeudes es un negocio, pero también está la industria de la cobranza, la industria de la repactación, está la industria de la bicicleta, vale decir, también es muy conveniente que tú no pagues la deuda. También ¿pareciera que ese fuese el negocio? Así es, y eso es un negocio, está demostrado. Uno revisa los estados financieros del retail y se encuentra que lo que está entregando mucho dinero no es la compra al contado, ¿no? Es la compra en cuotas. Y por eso es que llamaba tanto la atención, conversábamos hace un tiempo también con un economista que decía, le pasa a usted en la casa que tiene una deuda y en vez, antes te iban a rematar la casa, pero ahora te ofrecen renegociar, te ofrecen renegociar nuevamente porque pareciera que los intereses están agrandándose. Eso pareciera ser parte del descontento de las personas que al menos se han reunido de forma multitudinaria, y cabe destacar que hasta el momento pacífica, al menos en esta séptima jornada, estamos nuevamente con Ignacio Oliva desde Plaza Italia. Ignacio, cuéntame cómo ha evolucionado todo esto. Hola Ignacio, así es, bueno, hacemos un nuevo recuento justamente acá en Plaza Baquedano. Podemos ver, apreciar que varias personas están marchando por Avenida Providencia en dirección hacia el oriente. Al parecer hubo un altercado con personal de fuerzas especiales, lo que ha obligado a un grupo bastante amplio de personas a movilizarse por esta avenida para a lo mejor esperar a que pase todo el problema ocurrido allá en el sector de Plaza Baquedano. Puedo apreciar ¿a qué problema te refieres, Ignacio? Que estarían lanzando las bombas lacrimógenas, al parecer, para dispersar a las personas que se encontraban en ese lugar. Eso es lo que puedo ver desde acá. Vamos a ver si podemos a lo mejor consultar a alguna persona con respecto a qué fue lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en ese lugar. Caballero, ¿cómo está? Nos trae una consulta. ¿Por qué se están movilizando para acá? Porque estamos muy bien
Bueno, estaban... Me parece que el caballero no entendió la pregunta. La pregunta era por qué se están desplazando del lugar si es que había algún altercado con personal policial. Están con problemas de audio de todas formas. El principal motivo. Están con problemas de audio desde el móvil con la cantidad de ruido que hay. Hasta el momento, al menos, las imágenes muestran una manifestación pacífica como la han mostrado a lo largo de todo el día, Marco, ¿no? Sí, en general. O sea, estas demandas son pacíficas y pacíficas, ojo, no entendamos la paz como la ausencia de fuerza, ¿no? Porque aquí hay mucha fuerza, mucha energía para cambiar las cosas, ¿no? Eso significa una movilización pacífica. Los carteles, no ir a trabajar, hacer una huelga, también es parte de la paz, porque la paz significa que todas las personas accedan a un buen vivir, a una buena calidad de vida. Pacífica hace alusión a que no haya violencia en el fondo. Es por eso que se ha hablado tanto de la dignidad de las personas, porque pareciera que eso es lo que se está tratando no de defender, porque al parecer ellos sienten haberla perdido, al menos de recuperar. Ese concepto es muy importante, que apareció incluso en una de las torres iluminadas, la dignidad, ¿no? Acá a las personas se le ha humillado tanto al pueblo chileno que la dignidad ha estado en entredicho, y es por eso que cuando uno está en la calle ve los ojos de las personas. Hay una sensación de mucha preocupación porque hay mucha desconfianza de que van a existir cambios, pero al mismo esperanza de recuperar la dignidad de ser una persona que es parte de un colectivo, porque lo que nos han vendido y en qué se ha transformado este país es una sociedad anónima. Cada uno resuelve sus problemas individualmente y finalmente el Estado chileno son un conjunto de empresas que me están, entre comillas, entregando servicios y yo no tengo seguridad social, no tengo derecho a educación, me endeudo para educación, si tengo una enfermedad catastrófica me tengo que endeudar, tengo que acudir por secretaría a una consulta privada porque si no tengo que esperar 5 meses a que me atiendan. Eso no es un país decente ni serio. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa y en cuestión, que es el malestar profundo que se está expresando actualmente. Un malestar profundo que se está manifestando a lo largo de todo Chile y en distintos formatos. Estamos con Camila Zapag desde la comuna de Puente Alto con un cuecazo. Camila, cuéntame cómo se está viviendo todo en esa comuna. Hola Ignacia, así es, estamos en Puente Alto, precisamente en el frontis de la municipalidad y acá se vive un ambiente muy bonito, vemos a toda la gente bailando cueca y no es solamente el primer pie de cueca que baila acá, ya van como 10, por lo menos desde el rato que llevo acá. Y está una banda acá tocando música en vivo, la gente muy contenta, muy alegre, podemos ver cómo bailan. Si quieres podemos pasar a hablar con la gente, a ver... Sí, por favor. ¿Qué nos pueden decir respecto a esto? Lo que queremos saber es qué están pidiendo ellos. Te vimos bailando cueca. Y queremos saber tu impresión, ¿qué están pidiendo acá con este cuecazo frente al... Con este cuecazo yo creo que estamos llamando o dando el ejemplo de que se puede también protestar de manera bien pacífica, como buen patriota chileno, y nada, es una instancia también para que vengan niños. Y yo creo que la gente que ya, por ejemplo, ha ido a las marchas de protectoras, esto es algo distinto, algo alegre. Y eso, espero que lo respeten. ¿Hasta qué hora van a estar acá para hacerle un llamado también a la gente de Puente Alto que se venga a sumar a este cuecazo? Yo creo que vamos a estar como hasta las 7, hasta la hora que se pueda. Los chiquillos dijeron que no iban a parar hasta que nos echaran. Así que están invitados para que vengan. Se pasa súper bien. Así que ya saben, hasta las 7 van a estar más o menos acá los chicos tocando música en vivo. Vamos a hablar con una señora que también vimos bailar cueca. Señora, ¿cómo está? Estamos en vivo para la red. Hola. Queremos saber qué es lo que están pidiendo acá con este cuecazo. Mira, con este cuecazo estamos pidiendo no más a la desigualdad social. En mi caso, no más a la AFP. Soy una mujer de 51 años que me han descontado las imposiciones durante 31 años, aproximadamente 31 años, y voy a recibir aproximadamente 150.000 pesos. Creo que eso no es justo. Dejé a mis hijos encargados, a la cuna, con familiares. Era lo último salir del colegio porque yo los pasé a buscar. Pensar en una vejez digna, con buenas pensiones. Y resulta que no es así. Me dolió el vientre cuando me enteré de esto. Y por esto hago un llamado, no más AFP. Y por favor que también el presidente se pronuncie, que baje el CAE a todos los estudiantes que están encalillados, a todas esas familias que tienen que pagar por años. Por favor, señor presidente, escúchenos. Este es un llamado. Aquí no hay delincuencia, aquí no hay robos, aquí no hay saqueos. Mire, estamos bailando cueca, nuestro baile nacional. Por favor, respétenos un poco. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Rodríguez. Gabriela, bueno, ya escuchábamos a la señora Gabriela,
Muchas gracias también por su testimonio. En especial a mi abuela que va a cumplir 101 años, que está esperando un cambio para mí y para todos nosotros. Qué bonitas palabras la de la señora Muchas Gabriela. gracias. Y así es como toda la gente. Impresionante, sí. Camila, lo que tú cuentas. Vemos toda la gente acá manifestándose de forma pacífica, totalmente. Es impresionante y muy lindo lo que se está viviendo acá frente al municipio de Puente Alto. Distintas formas de manifestarse, distintos relatos, pero que parecieran unirse en una sensación de estar desconforme, de estar luchando por la abuela, de estar luchando por su futuro y también por el de sus hijos. Ignacio Oliva, entiendo que retomamos el contacto nuevamente desde Plaza Italia. ¿Podrías comentarme por qué la gente se está desplazando hacia el sector oriente? ¿Será que hubo ahí algún altercado con carabineros tal vez? ¿O tiene que ver con alguna organización por parte de la marcha? No, es lo primero que tú mencionabas. Al parecer es un altercado con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Habrían lanzado bombas lacrimógenas y también habrían lanzado agua a través del carro lanzaguas, y de esa manera provocó que una gran cantidad de personas se trasladara para este lugar para evitar oler, para evitar aspirar el polvillo de la lacrimógena, que es bastante molesto y bastante complicado. Si ustedes pueden ver, si podemos hacer a lo mejor un pequeño zoom al fondo hacia atrás, se logra apreciar el carro de Carabineros justamente lanzando el agua. También se apreciaba anteriormente el lanzazo de las mismas bombas lacrimógenas, sobre todos estos hechos que han ocurrido durante todos estos días por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Han habido incluso personas heridas, hay que mencionarlo. Nosotros ayer pudimos realizar un pequeño reporteo en el lugar a través del personal de la Cruz Roja, que se encontraba ubicado cerca del edificio Telefónica, ubicado a un costado de Plaza Baquedano, y ahí una labor que estaban realizando los voluntarios a los manifestantes y a los asistentes que resultaron heridos por la disociación o por el trabajo de personal de Carabineros. Habían algunos de ellos con algunos golpes a través de estas balines de goma, otros con golpes de otro tipo de consideración. Habían algunas personas bastante heridas que fueron asistidos por personal de la Cruz Roja, que se encuentra ubicado en ese sector. Pero claro, el desplazamiento de esta gran población, de esta gran cantidad de personas, se debió a ese conflicto que al parecer ya estaría terminado, por lo que podamos apreciar desde este punto donde nos ubicamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace la gente para en estos momentos? Se traslada un poco, se escapa, se mueve un poco hacia el sector donde nos encontramos nosotros, para acá, para calle Seminario, o un poco más hacia el oriente. Un poco de estas lacrimógenas. Exactamente, para esperar a que pase un poco el humo tóxico de las lacrimógenas, y después, ¿qué es lo que hacen? Vuelven, retornan. Como ustedes pueden ver ahora en imágenes, varios de ellos han decidido retornar, volver al punto donde se encontraban anteriormente. De esa manera poder seguir protestando de manera tranquila y de manera totalmente pacífica, Ignacio. Sí, en las imágenes que estamos viendo en vivo y en directo desde Plaza Italia se nota el contraste de este polvo en suspensión que emana de justo Plaza Baquedano, que provendrían de estas bombas lacrimógenas, como tú describes, Ignacio. Y también, aprovechando que nos encontramos en este especial de Punto Noticias, le informamos a las personas que nos están viendo que Metro acaba de confirmar su funcionalidad de manera parcial, por supuesto, en la línea 2 y 5. Es decir, ya tenemos parcialmente funcionando tanto la línea 1, 2, 3, 5 y 6. Una buena noticia dentro de tantas malas noticias. Marco, ¿está escuchándote aún Ignacio Oliva, por si le quieres hacer alguna pregunta desde Plaza Italia? Sí, Ignacio, tú que estás reporteando permanentemente, a mí me queda la sensación como que las personas están acampando sin parar, como 24 horas todos los días, y están esperando como que se libere algo. Como que hay alguien que tienen secuestrado y están esperando que se libere algo para poder celebrar de alguna manera. Y ese algo tiene que ver con más salarios, mejores pensiones, no más FP, que los ricos paguen más impuestos. No sé si tú compartes esa sensación. Que se mejore el transporte público. El impuesto a las bencinas, son tantas las solicitudes que se leen en las calles. Ignacio, ¿cuál has tenido tú la posibilidad de escuchar ahí mismo en terreno? Sí, la verdad es que si uno se pone a preguntar a cada una de las personas que llegan acá, uno va a encontrar
respuestas totalmente distintas. Unos van por mejor salud, otros llegan por mejor educación, otros protestan por el tema de las pensiones, por el tema de los sueldos que son bastante bajos. Entonces, acá no hay un tema que sea el punta de lanza sobre esta manifestación social. Son cientos de temas que han estado a lo mejor ocultos o siendo tapados por cualquier situación, y ahora la gente lo está comentando y lo quiere expresar y lo quiere decir. Son muchas las consignas, pero se ve reflejado acá. Las banderas, lo pueden ustedes ver, son banderas de diferentes tipos que se flamean al viento, que están para protestar por esta situación que está ocurriendo con nuestro país. Entonces, claro, a lo mejor la gente espera una respuesta, pero la respuesta a lo mejor no va a llegar de manera tan fácil. Recordemos que el presidente mandó al Congreso esta agenda social de varios puntos que toca varias cosas, sin embargo ha sido criticada por la oposición durante estos últimos días, que son temas que a lo mejor no van muy al fondo con respecto a esta situación, pero ya es un avance. Ya se logró aprobar en la Cámara de Diputados el día de hoy las 40 horas laborales. A lo mejor son cosas que se han ido ganando en estos 7 días de manifestación, 7 días que han servido para poder lograr que todas estas cosas se eviten, el alza de la luz. Son todas esas cosas que uno puede estar escuchando acá en la calle a la gente que tanto le molesta y que tanto ha criticado durante estos largos años. Queda claro, Ignacio, que las personas tienen varias manifestaciones en la calle. Te vamos a pedir que continúes ahí, que por favor interrumpas por si sucede algo. Queremos estar atentos a todo lo que está pasando en estos momentos, no solamente en Plaza Baquedano, sino que también a lo largo de todo Chile, Marco. Y quiero conversar justamente algo que a lo largo de todo Chile se ha conversado. Pareciera que la falta de representatividad no se estaría dando solo con los políticos, y acá queremos ser sumamente transparentes, específicamente en Punto Noticias, sino que pareciera que hay un descontento con los medios de comunicación. ¿Cuál es el mea culpa que crees tú debemos hacer nosotros como parte de los medios? Creo que eso es muy importante y ha sido así. Uno puede hacer un análisis de distintas maneras. O sea, los principales medios de comunicación, radios y televisión, diarios, están controlados por los grupos económicos que nos han llevado a este punto. Grupos hegemónicos que en muchas ocasiones también son dueños de otras empresas. Tú dices que hay intereses ligados, ¿no? Absolutamente, es cosa de leer las editoriales del Mercurio, La Tercera, o a quién invitan como panelistas, ¿no? Yo veía, no sé si se puede decir... Acá se puede decir todo. Perfecto. Por favor, siéntate con la tranquilidad. Eso es justamente parte de la catarsis que queremos aprender después de toda esta crisis. Pero yo veía, por ejemplo, ayer un programa de Canal 13 en la noche, donde habían 4 panelistas hablando sobre lo que estaba pasando. Una investigadora de Libertad y Desarrollo, ¿no?, que es un grupo financiado también por un centro de estudios financiado por empresas, etcétera, por los grandes grupos económicos. Estaba Claudio Rego de la Democracia Cristiana, Oscar Landerreche, y otro panelista más del gobierno que no recuerdo actualmente. Son las mismas personas que hacían los mismos diagnósticos hace 5 años y 6 años atrás y nos decían que no había que tocar el modelo chileno porque íbamos por buen camino. Y siguen invitando a las mismas personas y no invitan a las personas que tienen opiniones distintas, y las editoriales constantemente nos decían no se puede aumentar el salario mínimo, no se pueden cambiar la AFP, todo no se podía hacer. Por tanto, hay una responsabilidad gigantesca de parte de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación juegan un rol central. La persona que está en su casa, en general, en la mañana, en la tarde o en la noche, a veces se desahoga con la televisión. No solo se informa, ¿no?, se desahoga con la televisión. Y en ese sentido, cuando estamos buscando solo el rating, cosas que se dicen que da lo mismo si son verdad o no, sino que generan farándula, algo espectacular, o alguien pelea con otra persona, finalmente terminan desfigurando cómo nos estamos educando, cómo estamos informando. Y parte de la realidad. Así es. Y por tanto, en los medios de comunicación aparece una realidad deformada, una realidad parcial. No en todos los lugares, hay distintos lugares como este. A mí no es la primera vez que me invitan, en otros momentos también podía hablar libremente de los temas que yo podía desarrollar o que había investigado. Hay radios comunitarias, hay radios que cumplen un rol, la Radio Universidad de Chile, otras radios que cumplen un rol donde uno puede hablar libremente, pero en otros lugares, en general, las cosas están pauteadas. Pueden venir solo estas personas y este otro tipo de personas. ¿Crees tú que se perdió un poco la responsabilidad social por parte de los medios de comunicación? Tal vez no solo porque sus dueños son parte de este grupo tan hegemónico, sino que también porque se ven financiados y esto pareciera ser parte de una rueda que no termina. ¿Cómo podemos mejorarlo?
A ver, según su diagnóstico, claro. Se necesita una desconcentración de los medios, ¿no? Cuando uno revisa cómo funcionan tanto la propiedad de los medios como su distribución, no es democrático. No es democrático. Quien tiene más plata es quien puede colocar más ideas para la opinión pública. Y por tanto, quien tiene más dinero quiere colocar sus ideas, esas ideas van a estar masivamente en la pantalla, en el periódico o en la radio escucha, ¿no? Sin duda que alguien podría decir, bueno, si no te gusta, no lo escuches, pero es que las cosas no funcionan tan así, ¿no? No es que cada uno pueda optar libremente por qué escuche y no escuche, porque es tan complicado el día a día que, insisto, uno llega a desahogarse con la televisión y a veces con la radio un poco menos, porque cumple un rol más social. Pero es muy importante la pregunta que tú haces, porque los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Los panelistas de los programas políticos, tanto quienes entrevistan como quienes son entrevistados, están llenos de premisas, dicen esto es así, ¿no? Sin ningún rigor, no pueden demostrar lo que dicen. A mí me ha tocado ir a varios lugares donde aseguran, por ejemplo, que la mayoría de los países del mundo tienen el sistema AFP que existen en Chile, y eso es falso. Y llega otra persona que invitan que también le dice lo mismo, porque necesitan que las personas opinen parecido. Y eso se construye en realidad. Así es, y eso lamentablemente explota, es lo que estamos viendo hoy día. Por eso para nosotros es tan importante poder al menos hacer alguna catarsis, vuelvo a repetir esa palabra, y justamente intentando ser lo más prioritario posible en la entrega de la información. Quiero ir a una de las noticias del día. Se habla que son justamente los militares quienes hacen un llamado a los reservistas porque se sienten cansados. Llevamos solo 7 días de conflicto social, por llamarlo de alguna forma, 7 días donde la presencia militar no estuvo desde el minuto 1, es decir, son menos de 7 días la participación, si no me equivoco son 5 en los que participa justamente la fuerza militar, y envían este mensaje de que están cansados. ¿Con qué imagen crees tú estamos dándole nosotros a los otros líderes, por ejemplo? Es una pésima imagen, es muy mala la señal. Efectivamente, desde el sábado que existe el toque de queda, 5 días, hoy día sería el 6º día, nos muestran de que efectivamente hay un cansancio al por mayor, de que hay que llamar personas que no tienen necesariamente la preparación activa para poder enfrentar de manera seria y responsable este tipo de situaciones. Estamos hablando de un cansancio físico y mental que se supone ellos están entrenados para hacerlo. Se supone que eso es lo que ellos vendrían a reforzar a Carabineros, quienes son mediadores sociales, pero las fuerzas militares son estos para el combate, se supone. Así es, y tienen altos recursos. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos colocado el tema de las pensiones en las Fuerzas Armadas. Tienen una pensión promedio de 1,5 millones de pesos y el resto de los civiles 230.000 pesos. O sea, hay altos niveles de recursos invertidos para que efectivamente los militares tengan altos niveles de preparación, ¿no? Y que estén cansados. La pregunta habría que hacerla al revés. El pueblo está cansado de que le paguen bajos salarios, ¿no? De tener que trabajar 12 horas al día y perder 2 horas más en trasladarse. Está cansado de no ver a sus hijos. ¿Qué señal estamos dando cuando los militares, que tienen una serie de privilegios, ¿no? Y que en general Chile no combate con nadie, solo ha combatido con su pueblo, ¿no? Lamentablemente, que nos digan que están cansados después de todo lo que está pasando? Si tú fueras general de Bolivia, por ejemplo, ¿con qué sensación te quedas? Porque la verdad es que nosotros como ciudadanos podríamos sentir esa inseguridad. Conversábamos también que no solo se ve una debilidad política para el exterior, que también es muy importante la imagen que damos como país, sino que también una debilidad en el ámbito militar, lo que es sumamente grave. Sí, es un punto a considerar, pero creo que yo pondría énfasis en otro aspecto. Yo creo que las buenas relaciones con otros países no solo se construyen a partir de mostrar que yo tengo muchas balas, militares entrenados para que nadie me ataque, sino se construye en base a la paz, ¿no? A las relaciones de verdad, al ser colaborativo. Y en ese sentido también estamos dando una pésima imagen, porque le estamos demostrando a otros países que militares, personas chilenas, ¿no?, preparadas en ese sentido, están acribillando a sus propios compatriotas, ¿no? Eso es una pésima imagen. O sea, los militares, en vez de cuidar a las personas, están cumpliendo este error de agresión, de torturas y todo lo que hemos ido enterando. Entonces, y que esperemos que se llegue a una verdad, porque hasta el momento son varias las denuncias. Me gustaría que tú, desde tu punto de vista, me digas cómo se podría ir solucionando esto. A ver, yo creo que ahí hay que ser muy responsable, y ahora la responsabilidad se torna en otro tipo de discusión, porque antes nos decían que responsable era no subir el salario mínimo, que puede generarse desempleo, ojo con no tocar las AFP, que se puede caer el sector financiero, claro. Eso ahora es irresponsable y siempre lo ha sido. La responsabilidad es decir de frente, aunque sea en un plazo presentado responsablemente a la ciudadanía, de que hay que tocar el modelo, de que hay que ir a la estructura.
Por ejemplo, no puede ser que el salario mínimo hoy día esté en 301.000 pesos, cuando la línea de la pobreza para un hogar promedio está en 436.000 pesos. Y ojo que incluso con la medida del presidente Sebastián Piñera podría elevarse en cerca de 49.000 pesos, lo que aún así no es suficiente según estas mismas estadísticas. Exactamente, quedaría 85.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza, que ya es un indicador bastante precario. Y ojo con el anuncio de Sebastián Piñera, no va a aumentar el salario mínimo legal. Se crea el concepto de ingreso mínimo garantizado, parte subsidiado de un bono del gobierno, ¿no? Subsidiado por el Estado a las empresas. O sea, a las empresas también le va a significar, si es que lo usan, un menor costo. Por decir, yo no voy a pagar tanto más porque el Estado me va a colocar la diferencia. E incluso hay que ver también la letra chica, porque una cosa es el sueldo mínimo como sueldo base y otra cosa es el ingreso mínimo, que podría ser un concepto más amplio. Para explicarlo de manera simple, ¿cuál es la diferencia entre ambos si es que la persona que nos está viendo no entiende la diferencia? Porque la verdad es que es un poco confusa. Sí. ¿El ingreso mínimo no va a subir? El sueldo mínimo legal, que es el concepto definido por ley, hoy día están 301.000 pesos y eso no se va a subir. O sea, hay un reajuste que está esperado para marzo del 2020, antes de lo que ocurriera todo. Clásico, que haría que llegara más o menos a 317.000 pesos. Eso es lo que se espera. Lo que está diciendo el gobierno es que se separa, y de hecho no lo ha especificado, letras chicas, no habla de sueldo mínimo legal, sino que habla de ingreso mínimo garantizado, es decir, que un trabajador o trabajadora no se vaya con menos de 350.000 pesos a su casa. Que no es lo mismo que el sueldo base. Solo para entenderlo, sí. Entonces, esto por ser parte de un bono, cuando llega el momento de un finiquito, por ejemplo, ¿no se consideran estos 350.000 pesos, sino que los 301.000 pesos? Exactamente, a no ser que el gobierno, en un proyecto de ley que envíe, especifique que fuese así, ¿no? Marco, y hasta el momento no lo sabemos. Nos quedan los últimos minutos. Solamente para entender, esa sola medida, ¿la vamos a financiar todos los chilenos o el gobierno? Eso es muy importante. Cuando hablamos de impuestos, dado que el sistema tributario es regresivo, vale decir, la señora, el señor que nos está viendo en la casa, coloca proporcionalmente más plata que el más rico con el IVA, lo terminamos financiando todos nosotros. Todas las medidas presentadas por el gobierno se financian por las mismas personas que están protestando para que cambie esta estructura social y económica. Te quiero dar las gracias, Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, y usted también por su compañía. Le recordamos que al menos en Santiago el toque de queda comienza a las 22 horas y culmina a las 4 de la mañana. Usted quédese en nuestra compañía con nuestra programación habitual.